partió como Centro de Educación Sexual Integral, creado por el psiquiatra que en paz descanse, el doctor Ricardo Caponi. Algunos de ustedes quizás lo conocen, nos dejó un legado interesante y antes de su partida nos regaló su último libro, que es Felicidad Sólida, y es de ahí que es un libro extraordinario. Yo he sacado muchas de las ideas que voy a compartir con ustedes, porque sé que él hubiera querido que ustedes las supieran y él hubiera estado encantado de estar en esta tarde, de alguna manera sé que lo está. Así que vamos a repasar un poco de la historia también de este centro, que tiene como una función muy peculiar en estos días, que antes parecía más evidente, pero hoy día es más peculiar. Nosotros asociamos la experiencia humana con tres grandes impulsos, que son el impulso agresivo, el impulso adictivo y el impulso sexual, que son impulsos que mueven la naturaleza humana. ¿Cómo manejamos estos impulsos? ¿Cómo los gestionamos? ¿Cómo los llevamos a una dirección que nos parezca más intuitiva, que sea prosocial y que tengan en base ciertos valores que nos permitan una relación sana con las personas? Es lo que nosotros hemos elaborado como modelo. Este modelo ha venido trabajando durante mucho tiempo y hemos podido integrar muchas miradas sin perder el foco de la afectividad como base de la experiencia humana. Nosotros decimos que la afectividad es profundamente humanizante y desde ahí investigamos todo lo que tiene que ver con los otros aspectos conductuales y actitudinales del ser humano. Entonces hay una visión antropológica bien clara respecto a que creemos que los seres humanos pueden tomarse las mejores decisiones, pues nosotros tenemos que guiarlos, presentándoles los antecedentes, los pros y los contras, y en algún momento, en uso de sus libertades, los seres humanos van a ir llegando a conclusiones que les parecen más razonables y ya también pueden llegar a conclusiones más patológicas, que sería el problema de todo esto, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que actuar y tiene que guiar para que este río de impulsos exista, pero se gestione de una manera sana. Eso es básicamente el modelo. Y de ahí el modelo de sexualidad es bien interesante, porque consideramos que jóvenes, niños, familias deben trabajar unidos para guiar con una consecuencia clara, digamos, para dónde queremos, pensando en para dónde queremos que nuestros seres humanos lleguen, no sé si llegar, pero que caminen, a qué dirección queremos apuntarle. Y hay direcciones que son bastante más nutritivas que otras, ya está investigado, no vamos a descubrir la rueda con eso. Y de ahí entonces la visión valórica, y esta visión que también tiene mucho de valor, que es socioemocional, cobra especial relevancia, porque sin esta base, sin que esto esté muy bien estructurado, todos los edificios parecen débiles, parece que se van más bien en cambios cosméticos y en decisiones circunstanciales, y eso no va a funcionar a largo plazo. Entonces, para que tenga verdaderamente un camino interesante que se pueda recorrer y que tenga una dirección clara, tenemos que trabajar estos aspectos, ojalá todos los días, con el apoyo de la familia, por supuesto que sí, no pueden quedar fuera, el apoyo de los profesores que tienen una misión muy importante porque además generan vínculos con sus estudiantes, y ese es el factor principal, y por supuesto con otros organismos de la nación, que pueden ser la institución del Estado, la institución social, privadas, que sé yo, que están listos de este enriquecimiento también de la humanidad de cada uno. Pero finalmente va a depender de las personas también en cómo transitamos en este camino. Y ahí la influencia externa puede ser decisiva, por eso tenemos que tener un blindaje importante de quienes realmente queremos buscar lo mejor para estos estudiantes, estos hijos, esta hija. ¿Sí? Desde ahí entonces estamos trabajando y por supuesto el ámbito socioemocional nunca nos ha sido ajeno, ha sido la base de nuestro programa y por eso podemos hablar hoy día de lo que nos está pasando en un contexto donde las relaciones se ven tensionadas, donde las familias se ven tensionadas y donde las personas empezamos a explorar hacia adentro esta vez, ¿no? Que no está pasando internamente. Y ahí estamos, con una linterna, a veces con más pilas que otras, alumbrando por todos lados dónde está el monstruo debajo de la cama. Y vamos viendo qué tal, cómo se ve ese monstruo, o si existe o no. Pero sí sabemos que quizás tenemos miedo a que pueda existir. Hoy día el miedo se instaló dentro de la casa. Y eso es complicado, ¿sí? Entonces, esa es mi experiencia ahora. La verdad es que ustedes pueden tener otra, y me gustaría saber si estamos más o menos vivenciando lo mismo o no. Desde allá me pueden decir en la página menti.com con el mismo código, porque lo vamos a ocupar toda la presentación, cómo han estado ustedes, cómo están ustedes hoy emocionalmente. Piensen, ¿cómo se definirían hoy día emocionalmente? ¿Con qué emoción llegan hoy día a esta presentación? Recuerdo que hoy día es miércoles, mañana tenemos feriado religioso, por lo tanto, algunas personas están pensando que mañana van a poder descansar, o van a poder hacer otras cosas más allá del trabajo. ¿Cómo se sienten hoy? Con mucha humildad y también con mucha sinceridad. Me siento excelente, bien, decía alguien, angustia,
complicado, siento miedo, siento agobiado, tengo tristeza, dice alguien también, cansancio, temor, estoy preocupada, lo voy leyendo, nerviosa, agobiada, sobrecargada. Si se dan cuenta en la pantalla, las palabras que más se repiten van a ser un poquito más grandes. Entonces ya va apareciendo cierta tendencia al agobio, a la angustia, al cansancio, también al bienestar. Aparece el bien como algo importante, ¿no? Esperanzado, dice alguien, que ya tiene una emoción más compleja, que es un estado. Estresado, rabia. Alguien muy honesto también, tengo rabia. Así me encuentran hoy. Desmotivado, mira, qué bonito que lo reconozca. Nostálgico. Uy, yo estoy por ahí también, nostálgico. Incertidumbre, tranquila. Hay una persona que ya encontró cierta tranquilidad en este aspecto. Ansiedad. ¿Sí? Y ya tengo 45 personas que me están diciendo cómo están hoy. ¿Sí? Y ya veo a grandes rasgos cuál es el canal que nos puede unir, ¿no? Que tiene que ver con cierta angustia. Agobio, cierta angustia, incertidumbre. Perfecto. Y veo que ya 52 personas han dicho algo en esta pantalla, así que me imagino que la mayoría ya encontró cómo manejar esta tecnología del mente. Perfecto, me quedo con esto entonces. Hay angustia en este grupo. También tenemos cansancio. Hay nerviosismo y hay incertidumbre. Pero también hay gente en este grupo que a pesar de todo eso se siente bien. Se siente esperanzada, a pesar del estrés. Y quizá un poquito más sensible, un poquito más extrañado, un poquito sobrecargado, pero con algún tipo de grado de luz, que lo están sacando de algún lugar que me gustaría mucho después que nos contaran de dónde, cómo encontraron esa tranquilidad y cómo encontraron esa paz en momentos que son realmente complicados. Mira, yo le hago esto, chiquillos, chiquillas, porque es un pequeño diagnóstico de ustedes, que si lo hiciéramos, no sé, lo hubiéramos hecho en septiembre del año pasado, antes de irnos a las celebraciones de 18, y yo le hubiera dicho a Padre Gonzalo, hagamos un diagnóstico con su gente, veamos cómo están, y hacemos este diagnóstico, y me sale agobiado, angustia, incertidumbre, y me diría, Padre Gonzalo, tengo un grave problema, vamos a tener intervención directa, porque no tenemos certeza de que estén todos bien psicológicamente, ¿no? Emocionalmente, afectación, y hagamos talleres, Padre Gonzalo, ¿qué le parece? Lo hago yo, no se preocupe. Pero no, hoy día, como están las cosas, esto que yo estoy recibiendo es lo que esperamos en la normalidad. O sea, hoy día la angustia, el nerviosismo, el cansancio, el estrés, es parte de la vivencia normal de las personas. Por lo tanto, si bien es para mirar, no es para preocuparse en demasía como en otras circunstancias. Y esto habla que los seres humanos no nos valemos solo por lo que vivimos internamente o por lo que pasa en nuestro hogar. También nos valemos por lo que pasa con el resto, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa con mis preocupaciones dentro de la sociedad, con mi trabajo, con mis amistades, con mis redes, con mis expectativas, incluso con mis vacaciones, que son también parte de mi expectativa, que yo planifico durante el año, y quiero estar bien, y quiero pasarlo bien, quiero estar con mis hijos, y hoy día eso ya parece que no tenemos certeza si podemos cumplirlo, no tenemos certeza si podemos ayudar a nuestro hermano que vive en otra ciudad, no tenemos certeza de cuándo vamos a poder ver a nuestra madre que está en el sur o en el norte, y que normalmente la dejábamos a verla cada 2 meses, y hoy día no sabemos si vamos a poder, tenemos que decirle cosas tan poco habituales para un ser humano como, no sé lo que va a pasar, no te puedo confirmar si mañana voy a poder. Y ese tipo de cosas que son tan naturales, porque si uno lo piensa, finalmente uno nunca ha tenido el control sobre eso, hoy día son muy patentes. Hoy día algo te dice, mira, de verdad no puedes decidir, ¿sí? Y eso puede generar mucha rabia y también una sensación de agobio constante, porque además ya perdí lo que yo pensaba que tenía en mi control. Es una reflexión bonita, ¿no? Si alguna vez tuvimos control sobre estas cosas. O si ahora nos damos cuenta que en realidad pertenecemos a un mundo donde podemos vivir en la medida que se pueda vivir y que no somos dueños de lo que nos va a pasar ni de cuánto tiempo nos queda haciendo tal cosa o tal otra. Podemos disponer, ¿sí? Podemos pensar que, bueno, voy a hacer esto, pero no podemos asegurarlo. Y ahí se nos empiezan a derrumbar ciertos ideales que tenemos. Y algunas personas quizás han encontrado en eso mismo la paz y la tranquilidad al aceptar de que el control no existe, que no lo tenemos.
¿sí? Y empezar a confiar en que la vida es la vida, y que quizá hay otra fuerza que tiene más control que yo, y me encomiendo a eso. Eso puede ser un camino que facilite la expresión de ciertas emociones y nos permite estar menos ansiosos. Pero que estamos todavía ligados a la sensación de poder, nos complica, ¿sí? Además, todo lo que ustedes dicen, que en realidad estar en la casa trabajando no es tan fácil como se veía en el papel. O sea, hemos perdido ciertas nociones de lo que son nuestros tiempos, nuestras responsabilidades y nuestra producción en ciertos temas. Pareciera que la producción en la oficina o en el lugar de trabajo podía ser no tan buena porque teníamos distracciones, y ahora que estamos en la casa parece que estamos obligados a focalizarnos, y es muy difícil. Primero, los que tienen familia van a tener distracciones que son muy potentes, como la misma familia, ¿no? Los hijos, las hijas que les van a pedir atención porque también están pasando por un momento complicado. Quienes recibían ayudas, por ejemplo, de otras personas en la casa, quizás hoy día no la están recibiendo. Nos vamos a tener que encontrar como pareja, que también es un tema, ¿no? Porque antes por lo menos podíamos salir y estábamos en nuestro espacio con nuestra gente, luego volvíamos y hacíamos pareja en la casa. Hoy día las parejas están juntas y con estados emocionales complejos, entonces también se pueden dar conflictos. Los niños también, al parecer, podrían estar recibiendo algún tipo de trastorno, digamos, por el ambiente, y empiezan a pedir más o empiezan a ser un poquito más exigentes, que estemos con ellos o que hagamos lo que ellos quieren, o empiezan a preguntar cosas que no podemos responder, y nos complica. Y más encima tenemos que cumplir con ciertas producciones para el trabajo que no estamos muy acostumbrados porque no habíamos tenido un entrenamiento de habilidades, por ejemplo, de teleeducación. Muy pocas personas lo habían hecho antes. Entonces, no es llegar y pasar la clase presencial a esto, no es llegar y pasar una charla a esto. Requiere un tiempo de adaptación, y ese tiempo no lo hemos tenido en todos los casos, y nos hace pensar que quizás no somos lo suficientemente buenos, que no estamos tan jóvenes como creíamos, que la tecnología nos comió y que los chiquillos ya saben más que yo, entonces no puedo hacer nada, y nos generan ciertas cogniciones que son bien complicadas, porque en realidad van en contra de lo que buscamos. Entonces hay que salir fortalecidos, y estas condiciones nos están mostrando que somos más débiles, entre comillas, de lo que habíamos pensado. Y en realidad no es tan así. Yo creo que hay una visión que es más interesante, que es tan facilista. Quizás nos están invitando a reconocernos como seres frágiles que pueden aprender, que están en constante evolución. Y en ese sentido, que nos cuesta hacer las cosas, es un desafío, no es un problema. Y el desafío se presenta en la medida que yo tengo las capacidades para superarlo. Y fíjense lo interesante de esto, porque frente a las crisis, el ser humano puede aprender mucho más que en momentos donde está todo tranquilo. Eso está demostrado. O sea, cuando de verdad hay que tomar decisiones bajo presión, salen muy buenas decisiones. Cuando uno está conectado con emociones displacenteras, es donde uno se moviliza más que cuando está conectado con emociones que lo mantienen tranquilo. Por supuesto, si yo estoy en la playa haciendo nada, pasándolo bien, ¿por qué me voy a dar un trabajo emocional o un trabajo cognitivo de generar algo nuevo y ser creativo? No, porque en lo que yo estoy quiero mantenerlo, ¿sí? Y conservo eso, y en la medida que menos me mueva, más se conserva. Pero cuando estoy en un lugar donde no me siento cómodo, donde me siento que estoy perdiendo ciertas capacidades que tenía, que no estoy dando el ancho, ahí tengo que empezar a ver el desafío, ¿no? ¿Cómo llego allá, a volver a sentirme en un estado más de confort, por este estado de ya no confort, que básicamente me dice, bueno, tienes que moverte? Básicamente es eso. Entonces las emociones en este momento nos están invitando, lo que ustedes dijeron, ¿no? La angustia, la ansiedad, el nerviosismo, nos están invitando a movilizarnos. ¿Pero en qué dirección? ¿Para dónde nos movilizamos? Y aquí quiero ser súper claro. Cuando hay emociones, por ejemplo, ligadas a la tristeza, ¿sí? El estado emocional es ligado a la tristeza, más crónico, sucede que si la gente se queda ahí, se estanca, pueden desarrollar una depresión. Y esta depresión puede durar años. Y si ustedes conocen gente o han tenido la sintomatología de una depresión, un cuadro depresivo, el cuerpo se invita a no mover. Y básicamente quedarse ahí, en esa sombra. A mí un profesor de psiquiatría me decía, es como haberse caído en un pozo y tú solo miras hacia adelante. Y lo que ves es solo negro, ¿no? ¿Y qué haría un terapeuta en ese caso? No puede ir al pozo y bajar contigo, no tiene sentido. Lo que va a hacer es darte una cuerda desde arriba, desde la salida del pozo, y te va a decir, mira hacia arriba, acá está la salida, te tiene una cuerda,
tienes que tomar la cuerda y tienes que subir. Ojo, tienes que subir tú. Yo te espero arriba, ¿sí? Te estoy dando el ánimo, te espero arriba y te estoy mostrando la salida. Pero no puedo hacer el trabajo por ti y vas a tener que moverte. Y en ese moverse del pozo, efectivamente van a doler las manos, puede ser que nos caigamos una vez, que nos falten las fuerzas, que pensemos que no lo vamos a lograr. Pero las personas que logran sobreponerse a su estado es porque hicieron ese trabajo de ir subiendo la cuerda a la salida del pozo. Hay que movilizarse. Cuando te quedas estancado, la emoción también se estanca. Y sacar una emoción de larga data, cronificada, es por lo menos complejo, no digo que sea imposible. Entonces hoy día hemos recibido un golpe de emociones displacenteras, sin preguntarnos, sin saber qué recursos teníamos previos, si estábamos capacitados o no para resistirlo, nos tiraron emociones displacenteras y con mucha duración. Entonces esto, si bien hoy día es un cuadro agudo, podría cronificarse. Y eso es lo que vamos a tratar de evitar, y es lo que yo les quiero mostrar hoy día para que ojalá no se les cronifique, porque es muy probable de que después de tanto tiempo nos adaptemos a estas emociones, pero no de una mejor manera, sino que nos adaptemos a estar constantemente en una emoción más baja, y nos empezamos entonces a creer estas cogniciones negativas, empezamos a pensar de que el lugar más seguro es estar en mi pieza y no salir más. Y eso está ocurriendo en algunos adolescentes y en algunos adultos. En los niños chicos no tanto. ¿Por qué? Ya vamos a ver una respuesta posible. ¿Sí? Vamos a avanzar entonces. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Gracias. Como les contaba, el psiquiatra Ricardo Caponi desarrolló este modelo que tiene que ver con la afectividad, mirando la perspectiva que yo les conté, ¿no? Que el desarrollo de la afectividad es el centro de la experiencia humana. El centro, ni siquiera algo importante, es el centro. Y ahí pone un foco, que es la experiencia emocional. Podría definir la experiencia emocional de manera académica, pero lo voy a hacer de manera práctica. Lo que estamos viendo ahora es una experiencia emocional, ¿sí? Que tiene que ver con que yo apelo a ciertos estados anímicos de ustedes, como dije al comienzo, y luego voy comentando cosas, también con un fuerte contenido emocional. Por lo tanto, permite que ustedes reciban esa información de manera pasiva, pero activamente ustedes la van transformando. Por ejemplo, están de acuerdo, no están de acuerdo, les genera rabia, les genera rechazo, les genera empatía, les genera calma, que yo diga que todos estamos así. Eso lo van haciendo ustedes. Entonces la experiencia emocional tiene que ver con esto, más que con el contenido, con cómo yo voy moviendo ciertas piezas para que ustedes puedan generar sus propios conceptos emocionales a partir de lo que yo estoy diciendo o la experiencia que estamos viviendo. Por ejemplo, yo también estoy viendo la experiencia emocional con ustedes ahora. Si bien no veo mucho las caras porque la mayoría de las cámaras están apagadas, yo trato de imaginarles qué están pensando, qué están diciendo, estará bien, estará mal, les gustaría que hable de esto o no, ¿sí? Y voy haciéndome esta idea y voy teniendo una reacción emocional al respecto y voy aprendiendo en esta experiencia emocional. Nosotros en el ámbito de la sexualidad esto lo ocupamos maravillosamente porque para tomar una decisión, por ejemplo, de hacer o no hacer algo en el ámbito de la sexualidad, lo que pesa más es la emoción, es lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y sientes que es súper correcto hacer algo, aunque te habían dicho que no, porque lo vas a hacer igual. Entonces lo que yo tengo que impactar es la capacidad de esas personas a tener una experiencia emocional compleja en ese momento, ¿no? Que tenga mayor cantidad de conceptos emocionales, simbolismo, porque a la vez que simboliza, tiene más caminos que tomar y complejiza la realidad, y no se va por la solución más sencilla, que a veces la más equivocada, ¿no? Por ejemplo, si alguien debe llegar a convivencia escolar, si un niño golpea a otro, es porque llegó a esa decisión, ¿no? ¿Y por qué llegó a esa decisión? Porque sintió algo al respecto del otro. ¿Qué habrá sentido al respecto del otro? Es una amenaza, ¿no? Que me quiere quitar algo que yo tengo, que quiere invadir mi espacio, que quiere hacerme daño. Eso es lo que interpretó ese niño. ¿Con qué factores interpretó esa intencionalidad en el otro? Eso es lo que hay que buscar. Pero probablemente se llegó a la decisión de pegarles porque no le quedaron otras decisiones interesantes, no pudo complejizar la realidad, no pudo decir quizás este niño lo que quiere es acercarse, quizás lo que quiere es preguntarme si estoy bien, quizás lo que quiere es jugar conmigo porque le gustó mi juguete, que podía haber abierto muchas otras posibilidades. Se quedó con la más simple, ¿no? Que es como defiéndete, que ojo, que muchas veces nosotros los adultos hacemos esa tarea y lo decimos. Si alguien te hace algo malo, defiéndete, como si el niño supiera complejizar lo que es malo o bueno, es muy complejo. Entonces la experiencia emocional va a ser interesante que la podamos decodificar. Y ojalá, y en base a los recursos que hayamos tenido en nuestra propia experiencia de vida, esa decodificación va a ser más compleja, nos va a permitir ver la realidad de una manera mucho más interesante, o va a ser más bien sencilla y nos va a llevar a este efecto
que está estudiado por Tony Kruger, que básicamente, sin saber mucho, pensar que lo sé todo, entonces tomo la decisión en base a ese conocimiento que no es nada y que en realidad me haya alguna decisión que probablemente no es la más adecuada, ¿sí? Ahora, está interesante este planteamiento de la dimensión afectiva. Ricardo en su último libro lo establece como pilares de una posible felicidad, un modelo de felicidad sólido. Y esto en contra de los modelos más facilistas, que yo invito a mirar con cierto recelo. El bienestar emocional no es tan simple. No es que uno diga quiero estar bien y vas a estar bien, ¿sí? Hay mucha gente que lo dice, como que se obliga en la mañana, yo tengo que estar bien, tengo que generarme buena onda y buenas energías. No es tan fácil, porque el ser humano está diseñado para también evaluar la realidad de distintas maneras. Además tenemos una subjetivización de las cosas. Por lo tanto, tampoco es tan simple llegar a un acuerdo sobre lo que está pasando. Y tenemos diferencias, las diferencias son interesantes, pero tratar de encontrar la felicidad en espacios diarios, todo el día, me parece que es complejo. Yo creo que lo que uno puede optar es más bien a buscar un bienestar integral, o sea, en el día. Y ese bienestar incluye las emociones displacenteras, pero lo interesante es cómo las resuelvo, no cómo las aíslo, cómo no permito que entren, es cómo las voy resolviendo, y qué voy entendiendo de ellas, y qué me dicen ellas de mí, y vuelvo a insistir, para dónde me están movilizando, porque ya hay una cosa interesante que hay que mirar. Quizás les va a ayudar a ustedes mucho en su vida conocer esa dirección de movilidad. Para cerrar esta parte de la dimensión afectiva, les quería decir que, por supuesto que las emociones son señales, pero quiero salirme del concepto de emoción. La emoción se establece como algo involuntario, automático, sin reflexión, y no es tan así. La verdad es que las reflexiones tienen un componente biológico importantísimo, pero lo que nosotros vivenciamos es más complejo, y me voy por los autores que hablan del concepto emocional más que la emoción en sí misma. El concepto emocional finalmente también responde a lo que el sujeto lee de esa emoción, de la parte biológica, y cómo la codifica y cómo reacciona frente a esa codificación, aunque sean niveles básicos. Por lo tanto, el miedo, la rabia, la angustia, no se van a vivir exactamente igual, ni se van a simbolizar exactamente igual en dos personas distintas, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces uno puede ser muy empático con otra persona. Puede decir, yo entiendo tu rabia, entiendo tu frustración, entiendo tu miedo, pero no puedo sentirlo exactamente igual. Y eso me invita a respetar también cómo lo siente otra persona. Si una persona queda 10 minutos, 5 minutos, ¿quién está más sano? El que le haga más sentido nomás. No hay una medida, no hay una receta de que las emociones tienen que vivirse todas así. Hay ciertos consensos, más o menos vamos a compartir con nuestra raíz, digamos, humana, que más o menos se va a sentir de esta manera, pero la intensidad, la distancia además entre la intensidad máxima y la mínima, va a depender de cada persona, de cada contexto, y ustedes también tienen derecho a eso. O sea, quizás alguien de ustedes en este tiempo se ha sentido demasiado triste, ¿sí? Qué bueno ponerle ojo, demasiado triste, pero demasiado en relación a qué, a cómo me sentía el año pasado en las fondas, por supuesto que va a ser mucho más, o en relación a cómo he vivido toda mi vida, o en relación a cómo me sentía ayer. Y ahí hay que revisar, ¿pasó algo o no que me haya cambiado esta intensidad? Porque yo hoy día la estoy notando más triste. O realmente siempre fue una persona que tenía estado de tristeza, pero que lo negaba, y ahora me tengo que tratar y lo estoy viendo. También es interesante como revisarlo. Las emociones se construyen en la experiencia, por lo tanto, no es solamente lo que pasa dentro del cuerpo, se construyen en esta relación con los demás. Por supuesto que si estoy en familia y mi familia está alterada, si mi esposa, mi esposo está con mucha rabia, muy sensible, es probable que también me afecte. No es que yo haya fallado en mi rol, va a pasar. Si mis estudiantes están angustiados, es probable que yo también me sienta angustiado por ellos y por mí. Entonces, quizás muchas de las sensaciones que ustedes tienen también son un acto reflejo a lo que le está pasando a la sociedad. Y podríamos preguntarle a la sociedad si también se está sintiendo angustiada. Es cosa de las noticias, ver la angustia que hay en los matinales. ¿Cómo no te va a afectar eso? Eso yo digo como medida precautoria. Ojo con eso, ojo con exponerse tanto. La historia es tan cruda, porque ya estamos sobrecargados de angustia. No nos va a cambiar la actitud por ver una angustia más. Sabemos que existe, sabemos que hay gente que está pasando pésimo, sí, pero ver 3 historias de gente que está pasando pésimo en la televisión no te va a ayudar más. Lo más probable es que tú también te sientas peor, ¿sí? Emociones básicas, entonces, de un modelo de Philman, 7 serían las principales,
6 displacenteras. Entonces, evidentemente, las que movilizan más son las displacenteras. ¿Cuál es la placentera? Ustedes la conocen muy bien, la alegría, ¿no? Y estar tranquilo, alegre, ¿sí? Con un semblante, un buen semblante. Las otras 6 son más bien que no le gustan mucho. Y esas son las que hoy día yo les invito a mirar. ¿Por qué? Porque si tenemos una capacidad humana de poder hacer frente a estas emociones displacenteras para entenderlas y para bajarle la intensidad. ¿Cuáles son esas capacidades? Las capacidades negativas, que no son capacidades negativas por malas, por favor, que no se entienda así, ¿sí? Las capacidades negativas son las que disminuyen la intensidad de una acción, de una interacción neuronal que podría generar esta energía a nivel mental. La disminuyen, por eso es negativo, o sea, le restan energía. ¿Sí? Que se entienda bien esa idea, porque la otra me dijeron, es que hay capacidades negativas porque el ser humano es positivo. Sí, se lo estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que resta intensidad, ¿sí? Como las pilas, cuando dicen pilas negativas o positivas, con polos negativos y positivos, no es que un polo sea malo y el otro bueno. ¿Sí? Entonces les quiero hacer un juego para ver cómo estamos calibrando nuestra propia capacidad de revisar las emociones. En el menti.com 4547, como ustedes ya están ahí, les voy a mostrar una imagen que ustedes van a ver en el Menti. Y por favor, en una palabra, ¿qué emoción ven ahí? Juguemos. ¿Qué emoción ven ahí? Me lo escriben en el Menti y yo les muestro el resultado inmediatamente, a ver si concordamos. Es lo que estamos viendo, si leemos lo mismo o no. ¿Sí? Ya tengo 16, 18, 19. ¿Qué emoción ven ahí en nuestra... Esto es como un puma, ¿no? Una pluma pequeña. Estoy entrando sus respuestas. 32, 34. Vamos a ver qué dice el público. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! No estamos todos de acuerdo. qué interesante, ¿no? Parecía que era tan simple. Mucha gente dio miedo y angustia. La angustia y el miedo no son necesariamente iguales, ¿no? Pero ustedes reconocieron distintas emociones. Algunos de preocupación y tristeza de una persona en esta imagen, ¿sí? Susto, y me imagino enojo de una persona en esta imagen. Entonces me imagino que ustedes ya internamente están diciendo, pero ¿cómo viste tristeza? ¿Pero cómo se te ocurre que hay duda? Si esto es evidentemente el miedo. Bueno, esto es un ejercicio tan simple y uno lo da por sentado, ¿no? Si veo a un niño con esa cara, todos entendimos lo que necesitaba, todos entendimos la emoción que está detrás. Y parece que no es tan fácil, ¿sí? Interesante, ¿ah? Interesante lo que pasó aquí. Vamos a ver si fue coincidencia o si realmente nos está mostrando que estamos viendo cosas no tan iguales. ¿Qué emoción ven con esta cara, chiquillos, chiquillas? De nuestro conejito aquí. Espero sus respuestas, a ver si ahora sí estamos más de acuerdo o no. Susto, dicen por el chat. Molestia, dice Andrea. Ya llevo 32 personas, enojo, ira, dice Luz. Y ya llegamos más de 40, vamos a ver qué dice el público. La habremos truncado, ¿no? Ya, esta parece que está más clara. Esta parece que está más clara, porque van por la misma línea, con matices. Pero igual hay gente que ve otra cosa. Eso es interesante, hay gente que no ve el enojo, ¿ah? Frustración, y hay una cosa mucho más elaborada, pensativo de una persona. Está pensando, ¿no? Sí, sería, no sé si es tan fácil ver lo pensativo ahí. Enojado, ira, molestia. ¿Sí? Perfecto. No hemos logrado estar todos de acuerdo, ¿ah? Está interesante, pero esta está un poquito más clara que la anterior. Podríamos decir que esta cara es más reconocible a nosotros que tenemos cierta formación que la anterior. Está un poquito más reconocible a nivel social. Y vamos con la última. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ve en esta perrita? A ver si ahora sí estamos de acuerdo. Ya, en el chat yo estoy viendo que algunas personas me están escribiendo lo que ven. Entusiasmada, alegría, felicidad, contención, ¿no? Feliz. Y de nuestro público del Menti, creo que esto está mucho más
más, sí, hay una diferencia porque algunos ponen tilde y otros no, pero esta está mucho más focalizada en lo que sí se ve. ¿Eh? Alguien ve nerviosismo, hay alguien disidente, ¿no? Muy nerviosa esta perrita, ¿sí? Plenitud, felicidad, bienestar, perfecto. Bien, bien. Alegría, felicidad y optimismo. Creo que estamos de acuerdo y en el chat también. Esta emoción que vieron en la perrita es la emoción placentera. Todas las anteriores no lo son. O sea, esta es la única que todo el mundo dice, aquí estamos todos bien, y es la que menos moviliza, ¿sí? Esta moviliza poco. Perfecto, gracias por su participación. 50 personas, 51 personas le apuntaron a esta carita de la perrita. Esto que yo estoy haciendo con ustedes, estas emociones, es un juego de alfabetización emocional. Nada más que eso. Y se puede hacer con niños, con jóvenes y con adultos, como yo lo hice con ustedes. Es básicamente ver si estamos de acuerdo en reconocer ciertas emociones a través de rasgos, que en este caso son rasgos bien pronunciados. Las emociones en la vida real no son tan simples de reconocer. Son los conceptos emocionales, que no son emociones, pero son conceptos emocionales, son un poco más complejos y tienen de fondo un mensaje que es una necesidad afectiva. Si no, ¿para qué? ¿No? Y estas necesidades afectivas son tan interesantes que ayudan a la supervivencia, por lo tanto tienen un valor evolutivo. Fíjense en estas caritas, entre ellas ya están las que ustedes vieron. Por ejemplo, el aburrimiento, ¿para dónde nos moviliza? A la creación. Esto se los cuento porque mucha gente, y al principio también preguntaron, sobre qué hacemos con la desmotivación, ¿sí? La desmotivación yo la puedo leer como un aburrimiento. El aburrimiento se define como que lo que está afuera en el ambiente es menos atractivo que lo que estoy haciendo ahora, que es hacer nada. Es el aburrimiento. Entonces, ¿cuál es la tarea que nos propone el aburrimiento? Bueno, tienes que crear algo que sea entretenido y lo creas de manera mental o lo creas de manera física. ¡Wow! ¿Ah? Te tienes que generarte un desafío. El desafío saca el aburrimiento, a excepción de que sean personas, por ejemplo, una persona que sienta que no tiene ninguna capacidad para hacer frente al desafío. Ahí entonces entra un aburrimiento que lo lleva a la desmotivación completa. Y eso es muy complejo. Y lo he visto en jóvenes y niños, por ejemplo, que han tenido padres sobreprotectores, que no dejan que hagan nada. Entonces, en algún momento, cuando se encuentran en la soledad y no tienen internet, y no tienen ya todo hecho en la cajita, se aburren, pero sienten que no pueden crear. Hay que hacer un trabajo de creatividad a través del arte, a través de el modelaje de arcilla, lo que los conecte con algo que puedan hacer una producción, ¿sí? El miedo a la angustia, que a veces van de la mano, no son lo mismo, pero pueden ir de la mano. La angustia es un grado un poquito más, mira, ¿cómo decirlo? La angustia es un grado más sofisticado del miedo, porque tiene un componente distinto a que el miedo por lo menos tiene la posibilidad de hacerle frente a este monstruo o arrancar, ¿sí? El miedo ante un monstruo, por ejemplo. Pero la angustia es que tú ya te conectaste con la idea de que no vas a poder soportarlo, que no vas a poder hacerte cargo. Entonces, aunque arranques o pelees, vas a perder. Por eso te angustia, ¿sí? Algo que ya no controlas. Y la angustia nos mueve a la protección. Cuando tú sientes angustia, tienes que activar inmediatamente el sistema de protección, que es el sistema similar al sistema de apego cuando somos niños. Cuando nosotros somos guaguitas, ya 2 o 3 años, nos permite los cuidadores, los padres, salir a explorar el mundo, ¿sí? Y uno lo explora, y ustedes sabrán cómo son los niños a esa edad, de manera súper libre, sin miedo, ¿sí? Y de repente aparece algo, por ejemplo un perro, el perro ladra, y el niño ¿qué hace? Su sistema de exploración, que es el que tenía activado para llegar al perro, lo desarticula, lo bloquea, y aparece el sistema de apego. Y en ese momento, ¡pum!, activa la necesidad de que alguien lo proteja. En este caso va a la figura de apego que esté más cercana o a la más potente. Y va y corre, y abre los brazos y pide ayuda, ¿sí? Aunque no sea ni siquiera verbalmente. Y esa figura de apego lo que activa es el sistema de protección, ¿sí? Los padres nunca activan la figura, el sistema de apego, con eso, los padres no hacen apego con los niños, los padres hacen protección frente a los niños. Entonces, activa la protección. Estoy hablando de padres normales, obviamente. ¡Pum!, activa la protección. Y ahí se genera entonces el sistema de apego completo. Que necesitaba protección, pero la recibió. Y eso tranquiliza, baja la angustia y baja el miedo. ¿Sí? No porque yo tenga que soportarlo solo, sino porque hay alguien que me está ayudando. Entonces, si usted me dice que se siente con mucha angustia, mi pregunta podría ser, ¿y quién la está cuidando usted? ¿En quién está confiando usted? ¿A quién está recurriendo para que la proteja frente a este miedo? Y eso es complejo en los adultos.
Porque la mayoría de nosotros hemos pensado que podemos batirlas por nosotros mismos, no necesitamos a nadie, somos el último escalón de la escala. Entonces, nosotros protegemos a todos los demás. ¿Quién te protege a ti? ¿Sí? Y piensa un poco en a qué te gustaría acudir si tienes miedo. ¿A qué figura? ¿Cómo te vas a confortar? ¿A quién le vas a pedir esa protección? El asco no evita, ¿no? El asco evita las cosas que nos pueden hacer daño. La tristeza nos moviliza hacia que nos contenga. La tristeza es lo contrario a la soledad. La tristeza busca que nos contenga. La soledad, básicamente, estar sin que nadie me diga nada, yo puedo estar solito y puedo estar feliz arriba de la montaña. Esa persona, si está triste, ya está buscando a alguien que lo consuele. Fíjense que la tristeza lo lleva hacia adentro, a la reflexión, mirar hacia adentro, qué está pasándome a mí, y que alguien venga y me acompañe, ¿sí? A veces la tristeza no requiere que alguien me solucione las cosas, como la angustia, sino que requiere que alguien solo me diga estoy al lado tuyo y te deje reflexionar. La culpa nos moviliza a la reparación, que es una emoción más compleja. Y la rabia, que es el conejito que vieron ustedes, nos lleva a la defensa. La rabia quiere defender algo que es importante. El problema es que hay que saber también cuándo ocupar el impulso agresivo en torno a la defensa y cuándo lo ocupamos en torno a la agresión. Como el niño que golpea al otro porque no vio ninguna otra salida. Efectivamente estaba defendiendo algo, pero fue agresivo. Y eso hay que trabajarlo. Entonces puede ser que también ustedes se hayan puesto un poquito más irascibles en la casa, o puede ser que sus estudiantes estén más irascibles en su casa. Y no es porque sean malos estudiantes, ni malas personas, ni no entiendan nada. Es porque están defendiendo algo. ¿Qué están defendiendo? Y los adolescentes, esto es clásico. Los adolescentes se ponen un poquito más rabiosos, dicen la familia. Los profesores también lo dicen. Más rabiosos, en esta época de pandemia se han puesto súper intratables, no quieren hacer nada, me responden mal. ¿Qué es lo que está defendiendo ese adolescente? ¿Qué siente que le están quitando? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Entonces, con lo que yo le he contado, podemos llegar a la conclusión de que de estos 6 monitos que están acá, además, culturalmente han sido muy castigados. Como que no hay que sentir estas cosas porque estas cosas son malas. Yo les digo que sentir estas cosas, en este contexto, es normal. O sea, estas emociones hoy día, bienvenidas. Es lo que ocurre. Ahora, veamos a qué nos moviliza y cómo estamos trabajando en esa movilidad. ¿Sí? Hecho el punto de la emocionalidad, por supuesto la alegría es lo que uno más lo motiva a estar, pero no es la mayor de las emociones ni la que tiene más público en el mundo emocional. Efectivamente una valencia afectiva interesante, muy, muy tranquilizadora, culturalmente está muy apreciada además, pero no confundirla con los estados de exaltación. ¿Sí? ¿Cuáles son los estados de exaltación? Doy una pista. Es lo que siente una persona cuando está usando drogas, por ejemplo, o alcohol en consumo problemático. Hay un estado de exaltación emocional. Cuando se confunde con la alegría o con la felicidad, puedo generar fácilmente un cuadro adictivo. Fácilmente. Porque me voy pegando ese placer intenso, que yo confundí con alegría. Eso no es alegría, eso es exaltación. Y la exaltación es compleja, la exaltación, ¿sí? Porque nos lleva a ser impulsivos. Si yo tendría mucho cuidado también con los estados de exaltación que puedan ocurrir tanto por uso de algún tipo de sustancia o por uno mismo, generarse, por ejemplo, a través del ejercicio extremo también provoca exaltación. Ojo, que son cuadros peligrosos, porque el ser humano, la gracia que tiene es que se maneja mejor en estados emocionales regulares, no intensos. En los estados emocionales intensos no hay aprendizaje. Así de simple, no hay. Hay solo experiencias cumple, tanto de tristeza, de alegría, de rabia. Y normalmente lo que pasa ahí, esas conductas, después uno las mira con cierta vergüenza. ¿Sí? No quería hacer eso, no quería bailar sobre la mesa, pero estaba tan exaltado que lo hice. No es algo que uno se sienta orgulloso, porque son momentos pic. ¿Cuál es el problema con los momentos pic? Es que la pandemia y el encierro ha afectado nuestro canal emocional y nos está llevando a sentir emociones que están más ligadas a lo pic. Y no estamos muy acostumbrados a tener tantas experiencias pic en tan poco tiempo. Y eso ha llevado a que este modelo que yo le he mostrado, de Lisa Feldman, nos complejice la realidad. No va a ser tan fácil hacernos cargo de esta emocionalidad, aunque hoy día parece que estamos bien. Porque
tenemos que simbolizar toda esta experiencia que estamos viviendo para que después no aparezca de manera como impulsiva, y tenemos que hacernos cargo de esta elaboración, y no nos han enseñado a hacer eso. Es complejo, quizás algunos de ustedes sí lo saben, ¿sí? Pero a las familias, a los estudiantes, normalmente no les han enseñado a hacer esto. Entonces tenemos un desafío interesante, pero no imposible. Vamos con el estrés. Como hablo de los estados emocionales, hay una diferencia, ¿no? Está el concepto emocional, o llámelo usted la emoción en sí misma, que aparece y tiene una data cortita de vida, es como un impulso, a veces con mucha intensidad, a veces con menos. Pero además hay un estado emocional. El estado emocional es cuando estas emociones aparecen muchas veces en el día y son como la regla general, ¿no? Ejemplo, una persona me dice, yo ahora me siento con rabia porque me acaban de robar la comida, pero ayer, hasta ayer y antes de ayer he estado conectado con la actividad. Si yo no lo podría decir que tiene un estado emocional de rabia, sino que está solo pidiendo un concepto de rabia. El estado emocional es cuando en el día aparece constante, como, oye, ¿sabes que yo en el día me siento con esta rabia? Estoy más sensible, como que todo me da rabia. Listo, hay un estado emocional constante. Entonces yo podría decir, estás conectado con la rabia, ¿sí? No te desconectas en el día. Puede pasar que baje la rabia, suba, pero no te desconectas. Y eso ya es un poquito más complejo, y podríamos hablar de que algo te está pasando que te mantiene enojado todo el día. Pero el estrés tiene que ver con algo a largo plazo. Y el estrés tiene que ver con una necesidad de activación motora que es natural, que es adecuada, pero que no para. Entonces hay dos tipos de estrés, o tres, ¿sí? Hay un estrés que funciona muy bien, hay un estrés que funciona muy bien por un tiempo, y hay un estrés que, como es muy largo, ya no nos funciona y nos agota. Son tres tipos que hoy día lo estamos viviendo quizás no de la misma intensidad porque estamos todos en el mismo carril. Hoy día nos estresaron con un tema puntual, que es el confinamiento, que es el teletrabajo, que es el no poder ver a nuestra familia. Ese es el estrés, pero de forma aguda, o sea, está interviniendo de manera intensa, pero supuestamente por un corto plazo de tiempo. Si este estrés se cronifica, tenemos problemas. Si no, pasa a ser un cuadro de estrés que puede ser manejado sin necesidad de fármaco ni psicoterapeuta. Ahora, ojo, el estrés no es malo. El estrés es una estrategia de supervivencia. El estrés, por ejemplo, que yo tengo ahora que estoy dándole este taller, yo tengo que estar todo el rato activado. No puedo estar relajado, pensando en cualquier cosa. Eso es estresante. Que ustedes están escuchándome también es estresante, ¿sí? Para ustedes. Pero si yo tuviera esto durante 3, 4, 5 días diciéndole que tienen que estar atentos todo el rato a la pantalla, no por que se agoten, y ahí estamos en estrés agudo, que podría ser complejo, y si no salen, los mantengo 6 meses, entramos en estrés crónico. Y ahí están los tipos de estrés, ¿no? Lo mismo que yo les estaba diciendo, pero además hay una distinción en este modelo, porque se reconoce que hay un estrés temprano. ¿Cuál es el estrés temprano? El que tenemos todas las personas cuando éramos chiquitos, chiquititas, y tuvimos que valernos para tener la experiencia vital, o sea, tuvimos que hacer cierta exploración del ambiente, y ahí tuvimos cierto estrés. Ese estrés es muy interesante que ustedes lo conozcan, porque como lo resolucionaron, como lo resolvieron, mejor dicho, es quizás la estrategia que hoy día van a ocupar para resolver el estrés de hoy día. Ojo con eso. Ejemplo, cuando ustedes eran niños, niña, ¿qué pasaba si usted hacía una pataleta? Primero, la primera pregunta es, ¿esta vez hacían muchas pataletas? ¿Les contaron eso? Sus papás, su mamá, su abuela les decía, no, tú íbamos al supermercado, me hacían unas pataletas increíbles. O bueno, no, tú eres muy tranquilo, muy calladito. ¿Cómo lo recuerdan a ustedes de niños? De la segunda pregunta sería, bueno, cuando hicieron la pataleta, ¿qué hizo su mamá? ¿Qué hizo su papá? Les pegó frente a todos, les dijo a el rincón, los abrazó, los contuvo, les compró lo que querían. Vayan viendo cómo en la historia de su vida temprana, el primer amor, por ejemplo, cómo resolvieron ese estrés de tener que hacer algo que no estaban con la certeza que iba a funcionar, cuando se le olvidó la prueba, alguna cosa. ¿Cómo lo solucionaban? ¿Buscaban ayuda? ¿Lo solucionaban solitos? ¿Hacían trampa? ¿Se iban al tiro? No, que no voy a poder, yo mejor me voy. ¿Lloraban? Bueno, todas esas cosas van a darnos indicaciones de cómo hoy día podrían enfrentar el estrés. Porque el estrés que hoy día están viviendo es agudo, como les dije. Y este estrés agudo, si bien puede ser dañino, no lo es en sí mismo. Hay personas que lo superan mejor que otras. Me imagino yo
que las personas que dijeron que estaban bien al principio, que estaban tranquilos, han logrado manejar este estrés agudo. O sea, tienen una estrategia de afrontamiento interesante. Y las personas que no se preocupen, están en el estrés agudo, así que es normal estar angustiado, con pena, con rabia, es normal, estamos en estrés. ¿Cuándo es el problema? Con lo que está en medio, el crónico. Significa que no pudimos manejarlo, no lo afrontamos y lo dejamos dando vuelta en el sistema. Y el estrés se puede volver tóxico a nivel del sistema nervioso y también sanguíneo, o sea, puede generar ciertos cambios en nuestra composición corporal. Y eso es complicado. No les voy a decir qué tipo de enfermedad podría pasar, pero ustedes deben haber leído ya de que el estrés crónico genera cuadros súper complicados a nivel de salud física, ¿sí? Por lo tanto, háganse un chequeo. ¿Cómo están llevando el estrés agudo? Y si no lo habían pensado, piensen en cómo solucionaron el estrés temprano antes, ¿sí? Ahí hay una estrategia que pueden ocupar. ¿Qué sabemos del estrés? Que hoy día en la Asociación de Municipalidades de Chile dice que el 79%, o sea, el 80% de las personas que están en la casa dicen que la situación de pandemia les afectó emocionalmente de manera negativa. O sea, el 80% de las personas están de acuerdo con todas esas personas de un principio que estaban angustiadas. También lo están. O sea, es la norma. La mayoría de Chile lo está sintiendo. Ahora, hay un tema también en el trabajador, ¿no? Las trabajadoras. Miren las licencias médicas como se han disparado por trastornos mentales en este último trimestre. El 30% de todas las licencias que se han dado han sido por trastornos psicológicos mentales en Chile. Esto hasta abril, esperemos junio, esperemos julio. O sea, hay mucha gente hoy día que está diciendo no puedo más y están tirando licencias, ¿no? Esto preocupa, porque ¿quién se va a hacer cargo de toda esta demanda de salud mental? Bueno, es un tema ya para el área de la salud, pero a mí me preocupa como psicólogo, porque significa que no teníamos tan buenas bases de salud mental como esperábamos. Parece que la gente no se había enfrentado con algo tan necesario de abordar como una pandemia, como estar en familia y tener que verse las caras todos los días y un teletrabajo. No lo habíamos visualizado. Y a la primera que nos tiran una bomba como esta, nos desarmamos. Entonces, no sé, que no tengo herramientas para enfrentar esta cuestión, es muy grave. Eso es complejo. Bueno, súmale toda la tragedia social. Entonces, esto puede llevar a cosas muy complicadas, ¿sí? Así que yo les pido de verdad que ustedes hagan un trabajo personal de autocuidado, porque ya no están las redes disponibles para cuidarnos entre todos como quisiéramos. Tenemos que hacer algo nosotros. No podemos negarnos la experiencia, tenemos que simbolizarla, porque con tanta demanda en el futuro tampoco va a haber mucho cupo para programas, cosas por el estilo, y lo más probable es que la gente se sienta muy mal, especialmente apoderados y adolescentes. Ahí donde está el foco hoy día de la pandemia de salud mental. Los niños pequeños, en estudios internacionales, no han mostrado los mismos indicadores. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los niños pequeños probablemente han estado mucho tiempo ahora con sus cuidadores primarios, familia, mamá, papá, que muchas veces trabajaban. Entonces han sentido menos esta necesidad de economía, y han sentido que están protegidos porque ya está el papá y la mamá ahí, que algo que yo no tenía. Entonces han sufrido menos, no digo que todos, pensando en padres y madres bastante también adecuados, son niños que los cuiden, ¿sí? Porque obviamente hay que considerar también que hay muchos niños que se han visto envueltos en violencia intrafamiliar. Ha subido mucho la violencia intrafamiliar, tanto contra la mujer, a los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay padres, madres, cuidadores que están muy sensibles, muy irascibles, ¿sí? Les quitamos esta libertad, entonces se les quita. Todo esto nos lleva a pensar que nuestras emociones, nuestro mundo afectivo, estas emociones displacenteras, están corriendo como un río dentro de nosotros, ¿sí? Un río bien turbulento, que además parece que los niños estaban claros que no muestran las cifras. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le ocurre que podemos hacer? ¿A dónde tenemos que navegar? ¿Y cómo hacemos de que este río, que está turbulento y que hay que aceptarlo así, ¿sí? Porque nuestro río no se desborde y no inunde las poblaciones que hemos construido alrededor de esta cuenca? Cuidado con eso, cuidado con la inundación. No le estoy pidiendo a nadie que su río esté tranquilo, pero sí le estoy pidiendo que hagamos lo posible para que se mantenga entre los bordes y no lo inunde la ciudad. Entonces nuestros ríos emocionales, chiquillos y chiquillas, representan nuestra crisis interna, que la estamos teniendo algunos con mejor pasar que otros, ¿sí? Pero es evidente que los límites que habíamos puesto para nuestra experiencia
están más complicados que antes y podrían sentirse demasiado pesados. La idea es que no caigan, la idea es que los podamos reconstruir pronto, para que no nos desbordemos. Entonces me gustaría saber de ustedes, en el mente, en todo este proceso, 3, 4 meses, ¿qué es lo que sientes tú que más te ha afectado? ¿Qué es lo que resientes hoy día? ¿Qué es lo que te hace falta que tenías antes? ¿Qué es lo que sientes que echas de menos? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese límite que sientes que no está cubierto hoy de tu emocionalidad? Por ejemplo, acceder a mi familia y mis amigos, más estado, ¿sí? Ahora me siento triste, no puedo irme el viernes a hacer el after office con mis compañeros de trabajo o ver a mi mamá el domingo, y eso me duele. Mi mamá es mi figura de apego, me duele, ¿sí? Abrazar a mi gente, eso me ha afectado este proceso, y todo lo demás que se lo estoy llevando, pero que me digan que no puedo abrazar a mi abuela, porque se puede morir, y es algo brutal, es algo que ningún ser humano podía aceptar de buena primera. La forma de relacionarnos en la potencialidad, echamos de menos ese que es tan humano, ¿no? De vernos las caras, del ambiente, esta tecnología que es maravillosa, pero no es lo mismo. Yo he hecho mucho de menos eso, personalmente. La libertad de salir, sentir de que no hemos hecho nada malo y que así todos estamos confinados. Y nos dicen que este confinamiento es amoroso, que es solidario, y estamos de acuerdo, pero igual nos resiente, ¿no? Nos resiente que no podemos salir a pasear, a corrernos con la naturaleza, el contacto físico, la cercanía con mis alumnos, no puedo salir ni compartir con ellos, salir y ver a mi hija, qué fuerte eso, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido que dejar de ver a los hijos. La inseguridad, salir y compartir, no abrazar a mi padre, qué bueno que lo reconozcan, la cercanía con las personas. Veo que ustedes están mucho de menos en el abrazo, ¿eh? Qué impresionante, aprender a depender más. Él se llama una zona de aprendizaje, reunirse con la familia. Mira qué bonito. Aquí hay un aprendizaje muy interesante, algunos ya lo hicieron, pero lo que echamos de menos hoy día es porque siempre nos dijeron que íbamos a echar de menos y a veces no lo consideramos tan real. Cuando no estemos, van a echarnos de menos, chiquillos. Cuando no puedas ir a ver a tu mamá al campo, dándole, ahora nos duele. ¿Sí? Lo bueno es que esto tiene fecha de vencimiento, que no sé cuándo es, pero va a vencer, que vamos a poder hacerlo. Sí, pero por ahora estamos viviendo este proceso que es un duelo, básicamente. Ver la naturaleza, ¿cuánto a nosotros nos ha afectado eso? Poder ir a ver la naturaleza, chiquillos. De repente uno perdía tarde entera en el mall y ahora lo único que quiere ir al parque, y no lo podemos hacer. Abrazar, compartir, celebrar en la familia. ¿Cuántos cumpleaños, chiquillos? Hablando de cuarto medio, ¿cuántos rituales de cuarto medio, de las familias de cuarto medio, octavo básico? No se han podido hacer. ¿Cómo estarán esos chiquillos pensando que están perdiendo esos rituales tan importantes? ¿Cómo los podemos apoyar? Tenemos que estar muy cerca. Yo recomiendo ahí hacer rituales simbólicos, aunque sea por internet. No podemos dejar a tantos chiquillos, a tantos trabajadores, a tantas mamás, sin cumpleaños, sin celebrar el santo, sin hacer una cena por un día especial. Vamos a tener que inventar cosas, ¿sí? Con la promesa de que algún día nos vamos a reencontrar, y cuando nos reencontremos el abrazo va a ser muy fuerte. Estar con la familia. Veo que hay mucha gente que parece que no está con la familia en la casa. La Eucaristía, la reunión en comunidad también, ¿sí? No ir a misa los domingos, algo que es tan como cotidiano, ya no se puede hacer, es complejo, ¿sí? La vida deportiva, obviamente. Entonces, todo esto ha sido parte de nuestro proceso personal, y la mayoría de las cosas que ustedes me dicen tienen que ver con procesos de duelo, ¿sí? Por lo tanto, también hay que aceptar que los procesos de duelo son, como dice la palabra, dolorosos. ¿Qué podemos hacer? Primero, aceptar que no estamos en control de esta situación, y dos, apreciar las cosas buenas que nos dejó el encuentro con estas personas antes, a rememorarlas en estos tiempos, y en la posibilidad que nos den de volver a verlos, de volver a encontrarnos, hacerlo de otra manera, no volver a lo que estábamos haciendo antes. Yo recomiendo reparar los vínculos que sean necesarios, ahora, ¿sí? Ser más afectivo si es necesario, ser más explícito en los sentimientos, de las sensaciones, hacer lo que antes no hacíamos. No, que no me gusta llamar a mi mamá porque se preocupa mucho, es un buen momento empezar a llamarla, ¿sí? A cambiar esas conductas que a veces nos hicieron creer que eran de éxito, donde en realidad no nos hacían tan bien, o las echamos de menos porque lo que nos interesa es eso,
la familia, mis amigos, la naturaleza. Esos son los grandes centros de esta discusión. Vámonos a lo positivo mejor, porque ya le hablé mucho de lo negativo. Sí me gustaría saber esto solo como una especie de diagnóstico participativo de ustedes. De todos los síntomas que se han descrito en la literatura, sabemos que la mayoría son de cuadros ansiosos y cuadros depresivos, ¿sí? Y síntomas físicos también asociados. Y ustedes de manera súper honesta pueden leer cuáles de estos síntomas han podido vivenciar, a ver si estamos con algún cuadro más bien depresivo o ansioso. Si quieren nos comentan y así también podemos cuidarnos en ese aspecto. Si han tenido cambio en el sueño, pueden poner más de uno, ¿eh? Cambio de alimentación, agotamiento, angustia, miedos, dolores físicos o de cabeza, hipersensibilidad, rabia o ganas de tirar la toalla, si uno deja todo botado. Veamos cómo está el diagnóstico de ustedes. Esto es como el script médico, ¿sí? Pueden poner más de una opción si ustedes quieren. Me van contando qué síntomas han tenido, si es que han tenido alguno. Pero puede ser que alguien esté súper bien, no haya tenido ningún síntoma, esté comiendo lo mismo que antes, incluso menos, y eso es cosa de ustedes. Al parecer, se está cargando la balanza a un síntoma que ha sido bien habitual, ¿eh? El cambio en el sueño. Parece que está costando mantener la higiene del sueño. Yo me hago partícipe, yo hay días que tengo insomnio. Es terrible, terrible. Me dice, ¿qué me falta? Me faltaría ejercicio, sueño, con el día, con mucho sueño. Alguien dice todos, yo he tenido todo esto, con todos los síntomas, ¿no? Dolores físicos de cabeza, también hay un antecedente ahí. Estamos focalizando nuestra atención mucho en el computador y eso tiene efectos, ¿sí? Y además la atención acá, en la cervical, ¿no? El computador, no todos tenemos un escritorio de primera categoría, ni la mejor silla. Hay muchas cosas, especialmente los profesores, ¿sí? Que han tenido que hacer clases incluso de los celulares. Es muy complicado, los músculos se van a tensar. Además no podemos ir a hacer de puerta afuera, por lo tanto caminamos menos, tenemos menos actividad física, agotamiento generalizado, angustia. Bueno, y aquí en comunidad ustedes ya tienen un diagnóstico de los síntomas que están apareciendo más en su zona, en ustedes. Yo este diagnóstico les recomiendo que lo hagan en las comunidades, ¿no? En los colegios. ¿Qué nos está pasando? Fíjense que hasta el momento todas las veces que he hecho esta encuesta, cambio en el sueño es el síntoma que más ha estado presente. La pregunta sería, ¿por qué cambia el sueño? ¿Qué pasa? Porque evidentemente no es por un cambio de que nos estamos levantando a las 3 de la tarde, eso no está pasando. La mayoría de la gente está funcionando, digamos, con un día normal, incluso con más horas de lo que un día normal tenía en la oficina. Pero, ¿qué está pasando? Al momento de cerrar los ojos, ¿qué se nos viene a la cabeza? Probablemente hay una rumiación, que son estos pensamientos sobre qué va a pasar, vamos a seguir con el trabajo, tengo que crear esto, va a ser bueno, voy a poder conectarme a la hora, se me va a caer internet, preocupaciones, y por qué no, cómo estará mi mamá, qué estará haciendo, estará bien, mañana le dará este maldito COVID o no. O sea, hay una serie de pensamientos que pueden aparecer y eso nos afecta. El cambio de sueño está lentamente ligado a la ansiedad. O sea, si usted está teniendo problemas de sueño, es porque está con un cuadro de ansiedad. O sea, usted puede estar bastante estresada, como yo le dije en un comienzo. Ojo con eso. Vamos a hacer alguna estrategia para que ustedes puedan dormir mejor, ¿sí? De la inteligencia emocional no quiero comentarle mucho los contenidos, sino que decirles que es una... ¿Para qué? Para hacerle frente y afrontar esta situación de estrés y de estos cambios emocionales que nos han afectado y que nos tienen con algún dolor incluso físico, ¿sí? Ahora, para que esto funcione, tenemos que conceptualizarlo. ¿Y aquí aparecen las capacidades negativas, chiquillos? La inteligencia emocional funciona en base a un precepto, que es que nosotros tenemos la capacidad cerebral de activar ciertas zonas para controlar la intensidad o regular las emociones que estamos viviendo. No que estamos sintiendo, que estamos viviendo. ¿Por qué? Recuerden que la emoción no solamente es un impulso, sino que uno es activo en la construcción de esa emoción. Entonces la estamos viviendo. Esas capacidades negativas se encuentran biológicamente estructuradas en un lugar, ¿sí? Aquí se define un cerebro en 3 partes, que en realidad una definición didáctica no es tan así la cosa, pero por
evolución, digamos que el cerebro más antiguo es el reptiliano, que es más de instintivo, el cerebro límbico es el cerebro emocional, donde se alojan los miedos, las preocupaciones, la desazón, qué sé yo. No es, insisto, no es que estén ahí, sino que es la zona que se reconoce como. Y luego ya la neocorteza, que es la parte más racional, ¿no? Y la más antigua, la más nueva, ¿sí? Por eso se llama neo. O sea, evolutivamente apareció hace pocos años. En esta parte de la neocorteza, que le dicen el cerebro racional, yo no estoy muy de acuerdo con que sea racional, es más bien un cerebro de control, aparece esta estructura que está en la parte prefrontal, donde están las funciones ejecutivas. Y en esa parte aparecen estas redes que están acá al ladito, de neuronas que se conectan, que hacen sinapsis con sus axones, sus dendritas, y generan cierta experiencia energética dentro del cerebro. Ahora, ¿cuál es la gracia de esa experiencia? Es que regulan la intensidad emocional y nos permiten tomar control de nuestras actitudes frente a esa vivencia emocional. Eso es lo que hace. Y esas son las capacidades negativas. Básicamente eso. ¿Qué es la gracia? Que como mismo el nombre indica, ¿no? Cerebro racional, será que a través de la razón, mira, no sé si a través de la razón, pero sí a través de la conceptualización voluntaria de las emociones. O sea, al darle nombre y darle una forma a mi estado emocional, yo estoy activando las capacidades negativas. Y entre más veces haga este ejercicio de activar emocionalmente mi cerebro con nombre y con simbolismo, probablemente voy a tener más capacidades negativas y van a actuar de mejor manera. Yo siempre lo doy a los estudiantes, especialmente este ejemplo con un contraejemplo. Voy a demostrar lo que no son las capacidades negativas, o cómo no funcionan. Por ejemplo, yo tengo un té acá en mi mano, y voy a hacer el ejemplo que esto fuera alcohol, ¿no? Estuviera bebiendo alcohol. Es un ejemplo, de verdad que no es real, porque lo habría hecho así. Alcohol. Si yo tomara esto, alcohol, a la tercera botella, voy a empezar a tener conductas y vivencias emocionales muy intensas, probablemente. Y voy a empezar a sentirme... Ustedes han visto alguna vez alguna persona que está alcoholizada, ¿no? Con mucha pena, con mucha rabia, o voy a empezar a llamar por teléfono a alguien, voy a decirle que ahora me doy cuenta que tú eres el amor de mi vida, voy a enganchar con alguna emoción muy intensa. Eso significa que mis capacidades negativas ya están durmiendo producto del alcohol, ¿sí? Por lo tanto, se fueron a dormir estos guardianes de mi emoción y estoy viviendo en el cerebro más límbico. O sea, estoy mostrando impulso tras impulso bastante básicos, y la dirección de ese impulso no está tampoco muy regular, entonces estoy tirando para todos lados y probablemente tengo una pésima decisión, o por lo menos al otro día voy a tener que llamar a pedir disculpas, ¿sí? Esa es la falta de las funciones de las capacidades negativas. Las capacidades negativas, cuando están completas, uno relaciona la experiencia con algo más interesante y ve caminos distintos y probablemente toma decisiones distintas sobre lo que estoy viviendo. Entonces, alguien que hoy día ocupe las capacidades negativas frente a la ansiedad, probablemente ha evaluado qué es lo que significa la ansiedad para usted, cómo la vive, qué color tiene para usted, cuándo es muy intensa, cuándo no, y cuando siente mucha intensidad, usted sabe lo que tiene que hacer. Y eso es tan personal, real, yo no me atrevería a darle una receta a todos. Yo soy enemigo de eso. No funciona la receta en este ámbito para todas las personas. Pero sí funciona el conocer el procedimiento. Si usted tiene emociones, tiene que mirarlas a la cara, ¿sí? Tiene que, si no las ve claramente, dibuje. Si no las puede dibujar, haga la música. Si no la hace música, haga la pintura. Pero muéstrela. Tiene que reconocerla. Hay gente que es súper buena reconociéndola para adentro, ¿no? Y como, ya, aquí en mi pecho se alteró, entonces estoy con miedo, angustia, porque aquí la verdad. Lo reconocen súper bien, ¿sí? Y cuando esto está muy así, dicen, no voy a discutir más porque me estoy angustiando. Y lo hacen súper bien. Pero hay gente que nos cuesta más. Hay gente que realmente estamos con mucha rabia y alguien tiene que decir, ¿sabéis que estáis súper enrabiado, estoy súper sensible, ¿qué te pasa? Y ahí yo invito a que ustedes tengan la humildad de reconocer si alguien se los dice. ¿Sabéis que te veo raro? Y en vez de, no, si estoy súper bien, bajarse ese escalón y recordar lo que les dije hace rato. Quizás te están queriendo proteger. Entonces activa tu propio sistema de apego o de protección, de necesidad de protección, y deja que te cuiden, deja que te miren, deja que te lean, que te pueden regalar, y cuando te lean, no digas que no, ve, claro que te lo están diciendo, ¿sí? Quizás de esa manera tus capacidades negativas van a encontrar una estrategia
Cuando tú no sepas qué hacer, recurre a esta persona. Y tenemos esa posibilidad de apoyarnos en comunidad entonces. Yo creo que eso para el educador es fundamental saberlo. Fundamental, porque los estudiantes, especialmente en la adolescencia, pueden sentir que ellos tienen el control de estas emociones y no quieren que nadie se las diga. Conectémoslo con esta fragilidad, desde lo biológico. Si mira, sí, tú tienes las capacidades negativas también se entrenan, y tú puedes entrenar esta capacidad, ¿sí? Y se entrenan de esta forma, se entrenan porque tú escuches lo que otros ven de ti, cuando obviamente ese diagnóstico sea acertado, no sea un diagnóstico porque sí, ni menos errado, porque yo quiero, no tengo una intencionalidad. Este diagnóstico tiene que hacerse en absoluta comprensión del otro como ser legítimo, al que yo quiero ayudar, ¿sí? Entonces también hay un valor de fondo en esta activación. Se entiende entonces la activación de las capacidades negativas, ¿no? Yo puedo decir que todos los seres humanos las tienen, así que si usted la ha manejado mejor o peor, ya es solamente entrenamiento. Ahora, para que esto funcione, los 3 pasos fundamentales son el conocer lo que nos está pasando, comprenderlo, que es ver para dónde me moviliza, a dónde me está llevando esta emoción, y después regularlo. ¿Qué hago yo para que la intensidad baje y pueda sobrellevar esto y no se me convierta en algo que me inunde? Ahí es donde yo pongo los límites del río. No los pongo al principio. De hecho, al conocer, yo dejo que el río me hable. En el comprender, yo me sumerjo al río. Y en el regular, le pongo los límites, porque yo lo conozco y ya es mío. Entonces, de esta manera, la gente enfrenta el estrés mejor o peor. El estrés contra un león, evidentemente, es una vía de supervivencia, nos permite correr, huir y no enfrentar a esta bestia que probablemente nos va a ganar, pero también el estrés muy bajo nos conecta con la desidia, entonces tampoco vamos a hacer nada si le tenemos estrés. La gracia es manejarlo a nuestra voluntad, ojalá el estrés, y poder manejarlo de una manera productiva para nosotros, para lo que queremos hacer. Para eso reconocer el estado de ánimo es fundamental, modular y monitorear, y aceptar los feedback, que a veces cuesta, ¿no? Especialmente cuando uno está en empresas, cuesta que recibir los feedback. De esta manera evitamos el estrés tóxico y nos conectamos con el estrés que es más bien sano, natural. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien o fui muy demasiado disperso todo lo que les dije? Porque metí mucha información. Voy a abrir los micrófonos de ahora en adelante para que me vayan haciendo sus apreciaciones. Tengan cuidado con decir algo muy personal. Está la posibilidad de abrirlo, porque ahora vamos a la parte final, que es la contención emocional, que por usted es muy importante, pero quiero saber si en este momento se está entendiendo la idea. Sí, esa es la amígdala. La amígdala es una de las estructuras que contribuye a la reacción emocional, pero como les dije, no es solamente una estructura, hecho es todo el cerebro, ¿sí? El cerebro límbico, bueno, consta de la amígdala como parte constitutiva, está relacionada más bien con el miedo, pero no es, de verdad me gusta decir esto, no es tan así, no es que solo esa parte esté enfocada en eso, ¿sí? Es un mito de la neurociencia que se ha esparcido como que está por casi etapas, como decirlo, por áreas que son independientes, no es así, ¿sí? Es integrado, ¿sí? La amígdala no importa. Pero me imagino que está hablando de la amígdala de la amigdalitis. Contención, padre, ¿estamos bien hasta ahí? Perfecto. Vamos con contención emocional. Cuéntenme ustedes qué saben de eso. ¿Qué es la contención emocional para ustedes? Si tuvieran que definirlo en una frase, como para entregarla en un taller como este, ya. Entonces, contención emocional es, ¿qué dirían ustedes en el Menti? Quiero ver si quizás ustedes ya han tenido trabajos con contención emocional y ya lo conocen muy bien, ¿no? Escuchar, bien. Es una palabra, ¿no? Escuchar. Contención emocional. Andrea, me está levantando la mano. Andrea, puedes también activar tu micrófono si quieres. Pastoral de oído. ¿Sí? Pastoral de oído. Pastoral de oído, perfecto. Apoyo, acoger, ¿qué más quiere decirnos? ¿Qué es la contención emocional para ustedes? Acompañar. Acompañar, perfecto. ¿Qué más? Empatizar, dice acá.
ayudar, caminar juntos. Mira qué bonita esa frase, ¿eh? Estar ahí. Esa es muy, muy, muy certera. Estar ahí. Me encanta. Comprender. Comprender, Liliana. Comprender. Sí. Perfecto. Entregar afecto. Entregar afecto, dice esto. Aconsejar, ser empático. Aconsejar, ser empático. Bien, ¿no? Ayudar a salir de una situación compleja. Ayudar a salir, mira, eso ya es más activo, ¿no? Como involucrar, no solo estar, sino que ayudar a salir, darle una estrategia más concreta. Calmar, dice Cataluña. Eso es como lo que podría ser en estos tiempos como lo más práctico, porque lo que necesitamos en realidad los alumnos necesitan a los apoderados que se les ayude a salir de la situación, como lo que decía usted antes. Excelente, Pedro, gracias. Pedro Pablo. Escucha activa. Escucha activa, esa persona que no escucha activa ya ha tenido algún curso de empatía y de contención, porque eso es un concepto psicológico. Escucha activa, muy bien, muy bien. Saber escuchar desde los sentimientos de otro. Ah, wow. Hay muy buenas frases acá para explicar la contención emocional, ¿verdad? Muy bonitas. Sí, la mayoría ya ha dado su propuesta y creo que van en la línea correcta. Aquí yo veo solo cosas que van en la línea correcta, algunas quizás un poco más ligadas a lo que yo veo como modelo, y otras que podrían servir de todas maneras. Yo creo que hay que ser bien flexible en el concepto. Gracias por su aporte. Les muestro lo que yo sé al respecto. La contención emocional puede tener todas las características que ustedes me han dicho, pero el punto esencial para mi propuesta es que ayude a hacer sentido la experiencia. Con todas esas estrategias que ustedes han dado, que son extraordinariamente buenas, por ejemplo la empatía, que significa intentar, que es muy difícil, pero intentar ponerse en la experiencia de un otro para que ese otro pueda darle sentido. Por eso es complicado la empatía. La empatía yo creo que nunca se va a lograr 100% como uno espera, pero si uno puede permitir a que la experiencia del otro se abra, dándole este aspecto de decir, mira, yo también he estado ahí y buscando una situación emocional similar, ¿no? Podría saber que se siente raro o complicado, ¿sí? Algún momento uno tiene que ser más descriptivo, decir, yo sé lo que se siente. En realidad no siempre uno sabe lo que se siente, pero tiene un acercamiento a lo que se siente. Esta contención lo que busca finalmente a través de esta estrategia, escucha activa, alguien lo dijo, esa es muy, muy importante. La escucha activa, ¿cuál es la diferencia, no? Con la escucha, digamos, normal. La escucha activa es estar completamente en el otro, escuchando sus tiempos, sus silencios, lo que dice, lo que no dice, y parafrasear muchas veces lo que está diciendo para seguir con la conversación. Pero estoy con todo mi foco en ti. No pongo mis prejuicios sobre ti y no te busco la solución, solo te escucho, ¿sí? Pero te escucho con esta actividad mía de ser humano. O sea, yo estoy aquí escuchándote, interpretándote y valorándote, ¿sí? Pero no te estoy diciendo, ya, hasta aquí lleguemos, tomar una solución. Eso no va a la escucha, eso va después de la intervención. Alguien dijo apoyar. Poner la atención en el otro. Sí, claro, poner atención, pero una atención que el otro sienta que es solo para él. Por eso es interesante la escucha activa. Es con mirar a los ojos, es con estar con todo lo demás fuera, no hay celular, no hay nada, estoy contigo, estoy para ti. Yo digo que hay una frase muy bonita que la representa, es compartirse con el otro. ¿Ya? Es así de potente, no es solamente escuchar lo que está diciendo, que es difícil. Alguien también dijo apoyar. A mí me gusta apoyar porque lo siento muy corporal, el apoyo. Ustedes cuando imaginan el apoyo, ¿cómo lo imaginan? Monetario, lo imaginan con un dedo hacia arriba, yo lo imagino con la palma en el hombro. Eso es de apoyo, que a veces no hay que decir nada, pero estoy ahí, a tu lado. Eso es muy interesante también como concepto de la contención emocional. Yo tengo que estar en la misma frecuencia de poder que tú. No puedo estar sobre ti. Aunque yo soy tu mamá o tu papá y contengo a una guaguita, por ejemplo, que la muestro acá, si bien hay una autoridad, en ese momento la madre hace que en el mundo del niño ella sea la protección, es como el manto que cubre, ¿sí? Pero no es una autoridad, es un manto. Nosotros podemos contener entonces gente mayor que nosotros, sí, por supuesto. A nuestro jefe también lo podemos contener, sí, por supuesto, porque no hay esta rigidez del poder, sino que hay un manto que cubre.
esta idea de la manta a mí me fascina, porque creo que la palabra de la contención está una imagen. La manta protege, la manta entrega seguridad, o debería entregar seguridad. Y eso es fundamental en la experiencia de la contención emocional. Es una experiencia donde yo me comparto con un otro o con una otra para entregarle seguridad, porque lo que necesita esa persona es seguridad, nada más que eso, ¿sí? No necesita que yo le arregle la vida, porque tampoco puedo hacerlo. No necesita que yo destruya el COVID ahora, no lo puedo hacer, pero puedo darle seguridad. Y la seguridad es algo que el ser humano requiere desde que es guaguita, ¿sí? Nosotros que vinimos al mundo a sentirnos en un ambiente seguro, para poder después, cuando el ambiente no sea seguro, recurrimos a... Dígame. Vamos, ya. ¿Aló? Alguien se me prendió el celular. Ya. Entonces, como le iba contando, esta experiencia, que es muy interesante para nosotros los seres humanos, tiene que ver con esta necesidad de segurizarnos. Y lo que genera finalmente es que la comunidad, cuando empieza a contener emocionalmente, empieza a sensibilizarse y empieza a activarse de manera mucho más interesante frente a un requerimiento, y se transforma quizás finalmente en una comunidad que es sensible, que es capaz de reconocer cuando alguien necesita esta contención y practicarla. Ahora, en la estructura de la práctica de la contención emocional no hay un decálogo, no hay algo que se tenga que hacer de esta forma o no de otra, pero hay que sentarse en la experiencia. ¿Cómo tú entregas seguridad a un vínculo? ¿Cómo lo haces tú con tus hijos? ¿Cómo lo haces con tus estudiantes? ¿Qué palabras ocupas cuando quieres mostrarles que están en seguridad? Esa es la mejor manera de contener. ¿Cuáles son las maneras que yo no recomiendo de contener? Por ejemplo, sobreestimar la cercanía física. Eso no necesariamente ayuda a la contención. De hecho, hay gente que no le gusta que la toquen cuando está triste, no le gusta que la toquen cuando se sienten con miedo, y quieren que recuerden cierta distancia. Eso está bien. Pero ¿cómo yo abrazo con las palabras entonces? ¿Tengo alguna mirada especial para la contención? Hay científicos del área del desarrollo corporal que han hablado de que sí, que hay una mirada que genera cierta seguridad y otras que no, ¿sí? Por ejemplo, obviamente la mirada del conejito al principio no es muy segura, ¿sí? Pero, por ejemplo, mirar con la ceja arqueada suele ser representado como algo que no es peligroso, que puede generar esta seguridad. Tal vez abrir los brazos también puede funcionar. Abrir los brazos y decir, aquí estoy, ¿no? Y mostrarme plenitud. O a veces mirarlo a los ojos y decirle, estoy aquí, como alguien puso ahí. Estoy aquí para ti. Eso también es contener, ¿sí? A tu ritmo. Y lo que hace la contención es no ponerle metas a los individuos. No le pone tienes que hacer esto para estar bien, sino que le dice, te acompaño. Estoy a tu lado, caminemos a tu ritmo. ¿Qué necesitas de mí? Esa es la contención. Y una contención, digamos, bastante bonita, porque también nos permite despojarnos un poco de nuestro rol tan cerrado de ser figura de protección, y nos pone un rol de protección activa de lo que el otro necesita. Y el otro nos va marcando el camino. Esto nosotros lo vemos mucho cuando hay revelación de abuso sexual, por ejemplo. Ahí uno tiene que contener a la víctima. ¿Cómo se contiene? Como la víctima lo permita. Lo importante es estar ahí y no tenerle miedo a la emoción que la víctima nos va a entregar. Yo lo recomiendo siempre. Hay gente que le tiene mucho recelo a la pena, al dolor, a la angustia, lo que hablaba al principio. Las castiga, no se pueden sentir, no sé qué hacer si alguien se pone a llorar. Practiquen eso. ¿Qué hacemos frente al llanto? ¿Por qué no nos aceptamos con el llanto, ni con la pena, ni con el dolor? ¿Sí? ¿Por qué nos da vergüenza que alguien llore al lado nuestro o nos ponemos tensos? Hay gente que incluso se va a llorar antes que la otra persona, tratando de ayudarla. Señor, ¿sí? podría ser también tranquilizar, por ejemplo, una persona que está con crisis, la confianza, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que puede ser alguna parte también por lo que le escuchaba usted, porque ya teniendo ya la persona confianza, le va a contar y a poder ayudarle en lo que está. Claro, lo que Luz, muy bien, lo que yo les digo es que para transmitir esa confianza tenemos que operacionalizarlo en algo, o sea, tiene que ser la conducta. Entonces la pregunta sería, ¿cómo usted transmite la confianza a esas personas?
¿Cómo ya saben que usted confía o que es confiable? Puede ser porque yo llego a la hora que me dicen, y eso ya es confianza. Porque yo me voy cuando ella me pide que me vaya, porque yo le digo te ayudo, y eso ya es confianza, ¿ya? Eso es lo que buscamos, la contención es como que yo tenga un repertorio de acciones que interpreten lo que yo quiero que la otra persona sepa que puede disponer de mí. ¿Y hasta dónde? Porque ojo, la contención tampoco se puede realizar si yo no estoy contenido, ¿sí? Para ser un pilar yo tengo que estar firme. Si no, voy a decir a una persona que edifique su edificio en un pilar endeble. Claro. Porque está la tranquilidad de uno primero para poder ayudar a la contención de la otra persona, ¿cierto? Absolutamente. Es más, hay un ejemplo claro para entenderlo esto. Fíjense, si han volado en avión alguna vez, sabrán que al principio nos dan recomendaciones de seguridad, así se llama, ¿no? Recomendaciones de seguridad. Una recomendación que dan, ¿cuál es? Si hay una baja de presión, van a aparecer mascarillas, ¿sí? ¿Qué dicen cuando dan ese ejemplo? Primero tome la mascarilla y póngasela a usted, luego atienda al niño, ¿sí? O al abuelito del lado. Primero su mascarilla. Y eso que parece tan como evidente, que a veces, igual cuando hay baja de presión en los aviones, uno ve que la mamá igual le pone la mascarilla al niño, ¿no? Porque primero mi hijo, después yo, se hizo por una razón. Es porque el adulto tiene que proteger, por lo tanto el adulto tiene que estar primero en las mejores condiciones para proteger, ¿sí? Esa es la razón. Si no, que el niño haga lo que quiera, nomás el adulto que da lo mismo, no es así. Ahora, los adultos que quieren contener, consideran lo siguiente: tienen que ser auténticos, tienen que estar muy conectados con su humanidad, o sea, con la aceptación incondicional de la persona en dignidad. No podemos tratar de contener a alguien que consideremos que no es lo suficiente, o que está puro alaraqueando. No, uno acepta incondicionalmente la experiencia del otro, con honestidad. Yo no digo algo que no puedo cumplir, jamás, nunca se hace. Una de las peores cosas que puede hacerse a nivel de vínculo es prometer algo que no voy a cumplir, ¿sí? Flexibilidad, lo que yo les comentaba, hay gente que necesita ciertas cosas, otros que necesitan otras. Nos adaptamos a flexibilidad. Normalización, normalizar es legitimar la experiencia emocional. En este caso, lo que yo hice con ustedes al principio, estamos todos más angustiados que antes, y eso es normal, ¿sí? Y eso a ustedes quizás les baja, ya no estoy tan raro, en realidad el psicólogo ha tenido problemas de sueño, entonces estamos todos más o menos la misma. Y la información, ¿qué información voy a dar respecto a lo que está ocurriendo? En este caso, de COVID, para ustedes también, no se expongan a la sobreinformación, no lo hagan. Elijan qué noticias ver, a qué horas verlas, ¿sí? Eso es muy importante que lo consideren como medida de autocuidado. Ay, se está abriendo el micrófono a Fernanda. Ya. Chiquillas, para ir cerrando, ¿cómo se están cuidando después de todo lo que hablamos? ¿Qué están haciendo en el día a día para no caer en algún tipo de desesperación o de angustia demasiado extrema? ¿Qué hacen para frenar cuando está subiendo la ansiedad? Lectura, yoga. Sí, ejercicio. En la casa algo se puede hacer, ¿no? Sí. Orar. Una simple caminata, igual a Cocinar. Yo he cocinado mucho. Cocinar, ¿eh? Escuchar música, conversar, meditación, yoga, mirar a mi hija, mirar a mi hija, tejer, bailar, aseo, no ver noticias. Mira qué interesante, yo no veo noticias, sí me cuido. Está bueno eso. ver buenas películas. Capacitarme. Mira, gente que en el estudio no sé, Ver National Geographic. el National. Hay buenos documentales. A mí me gusta lo de la vida silvestre. Encuentros virtuales con la familia, mira qué entretenido. Compartir con la familia. Estudiar, aseo, jardinero. Qué suerte que tenemos jardín. Los que no tenemos jardín en este momento le echamos de menos eso. El aseo. Hacer aseo, algo que parecía algo que nadie quería hacer. Yo un día me lo dejo hacer. Es una cosa muy rara. Bueno, yo tengo una ventaja, tengo campo, así que a veces voy de salida al campo y hago el cambio de actividades.
¿Qué suerte tiene Héctor? ¿Qué suerte? Yo también. Hay que agradecer esa suerte que algunas personas tienen, ¿eh? Hay que ser muy agradecido de poder estar en un campito hoy día, de poder salir, de poder ver a los animales. Eso es algo que yo echo mucho de menos y que en Santiago se resiente mucho, porque hay poco donde estar con la naturaleza. Encuentros virtuales, orar. Yo creo que a mucha gente hoy día la oración le ha hecho mucho sentido, ¿eh? Creo que han encontrado ahí un aliado muy potente en poder conectarse con una creencia, con una divinidad que chuta, que a los que no la tienen se sufre, o sea, se resiente no poder tener esta conversación más trascendente. Hablar de lo que siento, cuidar a mi bebé, ordenar cajoneras, mira, el orden. Voy a tomar esa palabra porque el orden ha estado demostrado, de las pocas demostraciones que hay a nivel internacional sobre el COVID, que el orden ha sido uno de los principales factores protectores en todo el mundo. Hay gente que está ordenando, le ha ido mejor que otras en la pandemia de salud mental, digamos. Sí, eso es bueno, ordenar cosas, ¿cierto? Y además cocinar también es una buena terapia. Es una muy buena terapia. Hay mucha gente que ha aprendido a cocinar este tiempo, hacer postres y cosas. ¿Sí? Cocinar rico. Qué rico que tengan esta estrategia. Y los que no la hayan pensado, ahora es un buen momento. Todo esto que está acá, yo creo que sí funciona bastante bien. Hablar de lo que siento, perfecto. Vamos a ver lo que ha funcionado en el mundo, según los estudios que son pocos, porque esto es nuevo. Hay gente que dice, pero debe haber mucho escrito. Vamos a poner las cuestiones. Lo que ha funcionado, ¿qué pasa María? Ahí sí. Lo solucionó. El orden físico, ¿sí? Y mental. La gente que se ordena mentalmente durante los días, dice hoy día voy a hacer esto, y se hace cargo de lo que siente, le ha ido mejor, evidentemente. Los que han evitado la sobreexposición a la información, como alguien que puso ahí una buena noticia, le ha ido mejor a la gente. Siempre puede estar comunicado con la realidad, pero como un soplo, los matinales no están ayudando mucho. Los matinales ponen hasta una música muy tensa. Entonces, si usted tiene problemas con eso, no los vea mejor el resumen en un diario, donde no le pongan esa música, ¿sí? La rutina. Aunque parezca muy evidente, la rutina diaria, ponerse una meta diaria muy cortita. Por ejemplo, hoy día voy a ir y voy a limpiar estos libros que tengo en el living, y voy a regar la planta. Esos son objetivos diarios y yo los planifico en el día y los hago. Eso también ha funcionado. La gente que se levanta y no tiene nada que hacer la está sufriendo más. Conectarse en toda posibilidad con sus vecinos, sus familias, sus colegas, sus estudiantes, ha funcionado. La recreación. Y aquí quiero ser súper directo. Tienen que buscar actividades placenteras en este momento su hogar. En ese plano, yo por ejemplo las cosas sencillas de compra las realizo todas en bicicleta. No son muchos ese medio de transporte. La bicicleta, en los alrededores, ¿cierto? Voy cambiando de ruta, eso me hace bien. Perfecto. Eso es interesante. Si a él le hace bien y se siente bien andando en bicicleta, tiene que buscar los espacios para usarla. Si a ti te hace bien hacer ejercicio, no has podido ir a hacer ejercicio a la calle o al gimnasio, no sé dónde estés haciendo, haz algo en la casa con eso. Si te hacía bien hacer juntas con tus amigos con algo rico para comer, cocina algo rico y hazlo con tu familia o hazlo con una camarita enfrente y arriesgate esa experiencia. Pero tienes que buscar aspectos placenteros para que esto pueda ser llevado de mejor manera. Quizás conectarse con otros placeres que estaban más obligados, como el placer de la lectura, que es buenísimo, el placer del estudio, incluso, aunque parezca muy loco, el placer del trabajo. Cuando el trabajo tiene un propósito, se vuelve placentero. Cuando estoy solo haciendo algo que alguien me pidió y no me encuentro sentido, evidentemente no voy a encontrarle ese placer a la producción. Pero sí, cuando hago un trabajo interesante, investigación, cuando me dedico una hora a hacer algo bonito porque lo voy a presentar también a mis estudiantes. Eso también, aparte de ser muy bien. Disculpe, le apuntó que estoy trabajando en torno a un postítulo y estoy haciendo un trabajo de
¿cómo se llama? Sobre lo que es el Antiguo Testamento y las características de algunas de las está planteadas dos preguntas y estoy desarrollando esas dos preguntas, porque es parte del requisito. Entonces eso te da una opinión cuando es lo que está diciendo recién. Por supuesto, y una iniciativa además muy interesante para la carrera que tú estás llevando a cabo. Entonces algo debe haber en nuestro propósito educativo, porque lo que compartimos acá es que todos tenemos una misión de educación en este mundo que nos puede conectar con estos placeres que no pueden ser mundanos, no puede ser que se me haya olvidado, que haya quedado igual. No, si tú elegiste este camino de vida, es por algo también, ¿no? Y ahí eso tiene que ser presentero también. Fíjense que, claro, la palabra trabajo uno la asocia como algo negativo, casi que nos obligan a hacer cosas para poder ganar dinero, pero no es necesariamente así. Esa noción ya cambió, y hoy día el trabajo tiene que también, puede ser una fuente de desarrollo. A veces es más fácil, a veces no, depende también el trabajo donde uno esté y las jefaturas que tenga, obviamente. ¿Sí? Pero el trabajo del servicio a un otro, yo creo que es muy fácil encontrar ese placer vinculante. Yo creo que lo van a lograr si se lo proponen y si tienen el tiempo. El desafío, chiquillos, chiquillas, de todo esto, es lo que ustedes ya algunos dijeron desde el comienzo. Primero aprender de nosotros mismos, de cómo logramos nuestro propio equilibrio emocional. Que esta experiencia nos sirva para eso. Va a ser difícil que nos toque vivir otras cosas tan generalizadas, por lo menos como esta. Pueden pasar otras cosas muy puntuales de mucha carga, pero tan generalizada a nivel mundial, de tanto tiempo, no es tan fácil. Esto no se hace más de 100 años, probablemente van a pasar por lo menos unos 100 para que sea algo similar. Esperamos que no sea menos que eso. Y aquí hay una oportunidad de aprender, ¿no? De cómo yo en las situaciones más complejas logro mantener un equilibrio. No estoy diciendo que tengan el mejor ánimo ni que estén felices, no, estoy diciendo equilibrio, y que no sientan que están perdiendo la balanza por un lado. Aceptar la fragilidad de nuestra experiencia como ser humano. No tenemos control sobre las cosas, y eso hasta cierto punto es bien hermoso, saber de que estamos aquí para aprender y que somos frágiles. ¿Cómo conectamos la noción de fragilidad con algo positivo? Desafío. Reestructuración cognitiva. ¿Cómo voy a pensar mis relaciones, mi mundo interno y el mundo de los demás conmigo cuando salgamos de esto? ¿Qué tipo de vínculo en este momento estoy fomentando y potenciando dentro de todos los que tengo? Vale, dejar un poco de lado, porque pensarla, ¿no? Cuando vuelva a clase a mi estudiante, ¿cómo me voy a conectar con ellos? ¿Cómo los voy a mirar? ¿Para dónde los voy a guiar? ¿Qué experiencia de vida quieren que me cuenten? Quizás las primeras veces que nos reencontremos va a ser eso, ¿no? Va a ser que nos cuenten qué les pasó a ellos en todo este tiempo. Y va a ser hermoso escucharlo. Bueno, hay un camino distinto, ¿no? Quizás empezar a mirarnos más como personas interesantes por el ser humano, más que por lo que tienen, por lo que cuentan, por lo que han dado. No, hoy día estamos en simpleza. Hoy día es interesante saber que existe tú en tu casa. Mira lo bonito, que existe tú en tu casa, ¿sí? Obviamente también yo creo que las relaciones de la familia van a cambiar. Algunas van a ser muy fortalecidas, otras van a ser bien dañadas. Esperemos que las nuestras salgan fortalecidas y apoyemos a las familias en eso. Apoyando a nuestra familia primero. Como somos nosotros como hijos, como padres, como hermanos, ¿sí? Yo de verdad, digo de todo corazón, si están enojados con algún familiar, ¿qué están esperando para resolverlo? ¿Qué están esperando? Ahora es el momento. Todos los conflictos se pueden solucionar. Dejar de lado el orgullo, el ego y volcarse a ver lo importante que eres tú para mi vida, ¿sí? Y el afrontamiento. ¿Cómo vamos a afrontar el estrés de adelante? Vamos a afrontar como sucedió ahora, que estamos pidiendo muchas licencias porque nos arrastró el río. O la próxima vez que venga vamos a tener los límites más certeros. No son límites estrictos, no son inflexibles. La flexibilidad es muy importante, pero son límites hermosos que van haciendo que este río tome a veces más anchura, a veces un poquito menos de caudal, y yo lo voy modelando, ¿sí? Y de repente como llueva voy abriéndolo, pero no pierdo esos límites, porque si no me inunda la ciudad, y la ciudad no podemos permitir que se inunde, porque ahí vivimos, y ahí viven los demás también. Y esos son los desafíos que nosotros hemos visto en este cuadro. Así van las cosas, desde que empezó con la llamada del nuevo virus hace muchos meses atrás, no sé si ustedes lo recuerdan cuando salió la noticia.
todo lo que ha pasado desde la negación de que esto no va a llegar a Chile, ¿se acuerdan de eso? El miedo cuando llegó, los primeros pasos, todavía me acuerdo cuando cerraron los primeros colegios. La aceptación de que ya no hay nada que hacer, que se disparó, y ahora ya estamos quizás en los nuevos hábitos. Cómo me protejo, me cuido dentro de lo que ya está pasando, cómo veo la oportunidad de aprendizaje, que muchos de ustedes ya lo tienen, ¿sí? Que ahora viene la última diapositiva, van a saber por qué la tienen. Cómo ayudan a otros, cómo se apoyan. Y finalmente, lo que nos toca, mira lo poco que queda, el coronavirus va a pasar. Y ahí la pregunta va a ser, ¿qué he aprendido? ¿Y qué es lo más, qué es lo que yo considero que más me ha ayudado para ser más fuerte? No en el sentido estricto de la palabra, sino que fuerte y que puedo soportar y seguir de pie. Estas son las zonas, y ustedes ya con todo lo que me han dicho, yo detecto más o menos en cuáles pueden estar. Hay gente que está en la zona del miedo todavía respecto al COVID, que está con mucho temor a lo que puede pasar, que están todavía enviando mensajes por WhatsApp de ahora sí se viene lo grande. Hay gente que está ahí. Yo les invito a moverse a esa gente, a moverse a la zona de aprendizaje, a través de esas emociones que presenté, a moverse a la zona de aprendizaje. ¿Cuál es la zona de aprendizaje? A ver si están ustedes por ahí. Aquellas personas que han dejado de consumir, por ejemplo, compulsivamente todo, que están monitoreando mejor las noticias a las que se exponen, que identifican sus emociones, que toman conciencia de las situaciones, para luego pasar a la zona más interesante, que es la zona de crecimiento, que ahí yo esperaré como desafío que todos caminemos para allá, donde encontremos el propósito. Algunos ya lo tienen, ¿sí? Donde pensemos en los demás y cómo podemos ser algo provechoso para esos demás, para ese prójimo. Muchos de ustedes también lo están haciendo. Poner mis talentos al servicio de quienes necesiten. Esto es un llamado histórico que tiene la Iglesia. Entonces me parece que hoy día es un momento de hacerlo presente. ¿Qué necesitan los demás de mí? Y cómo yo me pongo a disposición en la medida de mis posibilidades, porque, ojo, también cuido mi río, me va a dar más de lo que puedo dar. Y vivo este presente con el foco también en apoyar a los demás. Y ser empático conmigo con los demás, mantener un estado emocional, ojalá, más esperanzado y alegre si es posible, si no, no se castiguen por eso. Y agradecer y valorar la experiencia que estamos teniendo como humanidad. O sea, me parece que la gratitud, a pesar de todo, tiene que estar. A pesar de que todo haya sido tan costoso para los países, para las personas y para las vidas de muchas personas, vamos a tener que aprender a agradecer que de esta experiencia algo quedó. Y ojalá sea algo interesante. ¿Sí? Y esas son las claves. Si quieren, ya las dejan como finales. La experiencia de la que la hora va a ser fundamental. Por eso las metas tienen que ser hoy día a corto plazo todavía. La conexión interpersonal con sus familiares, con sus amigos, amores, propósitos, y el autoconocimiento para poder detectar y manejar nuestras emociones y contener a otros si es que podemos. ¿Sí? Esto es para niños, en realidad. Yo no sé si les va a ayudar demasiado, es básicamente lo mismo que hablamos, y con los niños hay que ser bien explícito en la situación, crearle la rutina, como nosotros la tenemos también. Hay horas que se las emociones, ya sabemos cómo, compartir el aquí y la hora, que es lo mismo que ustedes van a estar haciendo, y recordar que el distanciamiento social nunca es aislamiento. Eso es fundamental. He hecho el Ministerio de Educación y los organismos al respecto. Está el tema de la priorización y orientación, por si acaso, si la quieren revisar, se privilegiaron los aspectos afectivos y socioemocionales. Hay algunas actividades que se pueden realizar, por lo tanto, orientadores y orientadoras tienen... Ahí, era luz, ya. Y bueno, esta idea se la dejo a ustedes nomás, que la piensen. ¿Cuál va a ser su propósito como educadores y educadoras hoy? Mañana no, que es feriado, pero ya el lunes. ¿Cuál es el propósito que van a tener ahí para levantarse y tratar de tener esta experiencia agradable dentro del trabajo? Otra pregunta es, si lo pueden hacer también con una hoja de papel o algo, ¿qué recursos personales van a poner ustedes para cultivar o reforzar todos los días en familia y poder cada día ir llenando de mayores capacidades en nuestra propia experiencia emocional, básicamente? ¿Qué recursos tengo yo para afrontar el estrés?
¿Cuáles me ha regalado la vida? ¿Cuáles me regaló mi mamá, mi papá? ¿Cuáles me regaló mi profesor? ¿Mi pareja? ¿Cómo los pongo entonces hoy día al servicio de la contingencia? Y con los estudiantes, la pregunta es ¿cómo desean ustedes que los recuerden? En 2 años más, 3 años más, cuando hablen de la pandemia. ¿Cómo fue mi profe? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo mi orientador, mi orientadora? Estas preguntas son interesantes. Yo creo que abren muchas respuestas, más de las que yo pudiera darles como una receta, insisto. Ustedes las van a descubrir. Quiero que me recuerden como alguien que les dijo el primer día, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su casa? Eso quizás es muy interesante. Algunas personas han hecho cosas increíbles. Han llamado por teléfono a sus estudiantes, uno por uno. Créanme que ese estudiante va a decir algún día. Va a decir, ¿sabes qué? Mi profesora me llamó por teléfono. Y eso es más potente que todo lo que me puedan haber dicho antes. Tener todo bajo control induce a mayor vulnerabilidad. Lo dijo Ricardo Catoni el año pasado y hoy día, más que nunca, creemos en eso. Hoy día tener control no nos funciona. Pero sí podemos hacer una comunidad mucho más sensible dentro de la fragilidad. Dejo abierto la plataforma para comentarios, preguntas o que quieran compartir, y si no quieren hacerlo con el micrófono, pueden también hacerlo. Les voy a dar esa posibilidad antes que se me olvide. Pueden encontrar recursos para trabajar estas dinámicas y otras en la página de CECI, www.cecichile.com/materiales. Esto después se lo vamos a mandar al padre para que lo pueda compartir con todos los colegios, ¿ya? A toda la gente que está hoy día acá. Esta es una de las páginas donde hay materiales para las familias, pero también hay otra página que encontré que es muy interesante, que es la del Chile Crece Contigo, donde está este librito, por si tienen que hacer apoyo a distancia a niños pequeños sobre el COVID. Es un libro muy bonito que habla de qué es el virus y el COVID, y está para que los niños hasta de 5 años puedan entenderlo con los papás y las mamás. ¿Ya? Porque han preguntado harto, ¿cómo le explicamos a los niños el tema del virus? El libro y todo se lo entrega. También pueden descargar este libro, que es de la Universidad Católica, que está muy bonito, muy bien diseñado, bastante nuevo, no sé si lo han logrado ver, y es sobre la guía para niños y niñas frente a la situación actual del coronavirus, también en la misma línea de la anterior. Se puede encontrar en la página de Psicología de la Universidad Católica. Y hay otro libro que yo se lo recomiendo totalmente para ustedes, que es sobre salud mental, física, relacional durante la emergencia sanitaria, absolutamente gratis todos estos libros, herramientas de autocuidado y prevención psicológica, en la página TFJFA, es difícil la sigla, .gov.mx. Igual yo se lo voy a mandar esto con la persona que tenemos el contacto para que se lo haga saber. Este libro es extraordinario, este último, yo lo vi y es precioso, ¿sí? Hay muchas cosas para todas las edades, incluyendo niños, por ejemplo, que tienen trastornos de desarrollo, súper interesante, ¿sí? Ahora sí, preguntas, comentarios o lo que deseen decirnos a través de la página www.mente.com. Pueden hacerlo también, si no quieren hacerlo a viva voz. Y bien, les agradezco profundamente que hayan estado acompañándome en este camino. Y nada, agradecer la invitación que nos hacen también desde la hermosa ciudad de Chillán, Padre Gonzalo. Gracias por su confianza. Y nada, quedo disponible si quieren hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia, o simplemente decir lo que quieran. Mire, yo quisiera hacer una pregunta. Mire, este modelo del CICE, CECI, ¿sexualiza en forma temprana a los niños y niñas? Porque esto empieza a muy temprana edad de pre-kinder, incluso creo que hasta las cunas, una cosa así. Sí, de hecho, de Perú. Sí, nosotros tenemos es que primero tendría que preguntarle a usted qué es sexualizar según su punto de vista para yo poder responder. Mira, es que un niñito chiquitito, ¿no es cierto? Ellos no saben de nada de la sexualidad. Entonces cualquier cosa que ellos hagan es muy distinto a lo que uno piensa como adulto. Entonces el niño, una niñita, una guagua, un bebé, ¿no es cierto?, de meses o más añitos, ¿no es cierto?, ellos no tienen la misma, ¿cómo le pudiera explicar? La misma, o sea, el aprendizaje que ellos tienen en relación a nosotros. Por eso pienso que puede ser que los niñitos, ¿no es cierto?, los sexualicen a más temprana edad.
sería aberrante que un adulto tratara de explicar cosas de... Está en la educación, este es un programa de educación sexual, integral, dice. Sí. Claro, que se está imponiendo a la educación desde pre-kinder, desde muy temprana edad. Sí, yo creo que hay una distinción que hacer. Nosotros trabajamos hace 13 años, 15 años, perdón, con este modelo, ¿no? Lo que se está discutiendo hoy día es una ley, y nosotros no somos parte de la ley, digamos, ¿ya? Entonces son cosas distintas. De los modelos de educación sexual hay por lo menos 16, también hay que tenerlo claro. Nosotros trabajamos desde Taylor con aspectos afectivos, y la parte sexual, digamos, biológica, aparece en la etapa que está con el Ministerio de Educación, creo que en segundo básico, que se habla de reproducción humana, y que eso está en base a la normativa ministerial. Antes de eso no hay nada antes de eso no tenemos nada que tenga que ver con actitud sexual ni con conducta sexual, porque no corresponde, los niños no necesitan saber eso. Lo que sí necesitan saber, y que nosotros apoyamos harto, es prevención, por ejemplo, respecto a su propio cuerpo y cómo los pueden tocar o no los adultos, espacios públicos y privados, y reconocimiento emocional que no hoy día. Entonces, cuando usted en estos talleres se da cuenta de eso y se da cuenta que en realidad no hay nada de sexualidad desde el ámbito coital. Incluso con los adolescentes tampoco es necesario dar cosas explícitas. Nosotros proponemos ahí reflexión sobre los temas, más que mostrar cosas explícitas, porque no hay antecedentes que nos digan que eso funciona mejor. Y además, nosotros nos acogemos a la libertad de enseñanza, por lo tanto, los colegios son los que deciden qué de todo lo que el programa tiene, pasan y en qué edad y bajo qué sustento. Nosotros no obligamos a nada a nadie, ni menos va a ir una persona de CECI haciendo taller a los niños. Eso jamás lo vamos a hacer. Entonces, y además hacemos que los padres participen. En el programa CECI los padres son fundamentales y tienen charlas para ellos, tienen una plataforma para ellos, o sea, es todo transparente. Y si hay algún tema que es discutible o algo, se conversa y se ve si es necesario no hacerlo. Normalmente no hemos tenido problemas, incluso en temas que son más complejos. Y a veces hemos sentido incluso que damos menos información de la necesaria porque los chiquillos manejan muchos datos. Pero eso ya con niños más grandes. Pero niños más chicos la cosa va centrada en la afectividad 100%. Así que, yo creo que usted me está preguntando por la polémica que ha habido sobre educación sexual. En realidad yo estuve en la Comisión de Educación... No, es que había escuchado un video en relación al interés que tienen, el objetivo, el trasfondo de este programa. Por eso le digo, yo también no, una pregunta esperar que hice. Por eso le quería escuchar su respuesta. Sí, muy bien. Y de hecho, yo estuve en la comisión, como digo, y estuve con gente que tiene esa preocupación, que son algunas agrupaciones, y yo pedí que por favor no enviaran los informes donde aparecían todas esas atrocidades, porque son aberraciones las que comentaron ahí, que ¿dónde están? Porque es el que me presa a esa gente. Y todavía estoy esperando. Me molestó mucho que no me las mandaran, no hubo... Yo sí mandé lo mío, no mandaron lo que iban a mostrar y siguen hablando del mismo tema y todavía no me muestran dónde está, dónde ocurrió. He buscado esa información, porque si eso ocurre, nosotros somos los primeros a saltar y decir que eso es un abuso. Entonces, si no nos ayudan tampoco a que siquiera como un centro que ya 13 años, con un modelo que está probado, que nunca hemos tenido ningún problema, no nos ayudan a ayudarlos, está complejo. Entonces también hablan mucho de que hay una agenda mundial, no sé. Bueno, nosotros no somos parte, no recibimos plata de nadie, así de siempre, entonces nunca nos han atacado por lo mismo, porque atacan como que le pagan no sé quién para que diga esto. Nosotros somos autónomos, si la ciencia demuestra otra cosa, nosotros cambiamos el discurso, y eso lo hemos hecho siempre. Nadie que nos ponga un peso, nosotros funcionamos por los colegios que nos contratan los servicios, y siempre con los apoderados presentes, nunca a espaldas de ellos. Y creo que eso ha resultado en el éxito del programa. Nunca hemos tenido ningún tipo de apoderado y hemos tenido gente que al principio tiene mucho miedo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mire, estos son los talleres que vamos a hacer. Que, bueno, lo va a hacer el colegio, no nosotros. Los miran, no era como yo pensaba, no, pues sí, usted tiene que evaluar lo que se va a hacer en su colegio, no lo que dice Juanita Pérez que se hizo en Canadá, que yo no tengo idea de lo que se hizo allá. No, lo que se hizo en su colegio. Y si se hace algo mal, tiene todo el derecho de reclamar y se harán las consultas pertinentes y se verá si hay que sancionar o no a algún profesor. De todo esto, los profesores la mayoría de las veces lo hacen muy bien. Pero sí hay un par de profesores que alguna vez han tapado con los tarros y ha dicho algo que no ha dado, y ese profesor también se detecta. Pero la verdad es que no hemos tenido ese problema nosotros desde que yo estoy hace 16 años atrás, nunca. De hecho, al revés, a veces nos han dicho que hemos sido demasiado conservadores en algunos temas. Pero yo prefiero pecar de conservador en eso que de progresista, entonces, mira, prefiero llegar hasta aquí que adelantar algo que podría ser complicado.
¿sí? Así que María, en todo caso, si usted quiere conocer los talleres, nosotros tenemos, y los colegios que contratan el servicio los ven, obviamente, si no, no lo contratan, y deciden. Así que hemos funcionado bastante bien con esa dinámica que es mucho más transparente que lo que está pasando a nivel nacional, que a todo esto. Nosotros como centro no estamos de acuerdo en que haya una educación sexual desde el Estado. No estamos de acuerdo. ¿Ya? Claro, el marco regulatorio es importante, pero que haya una ley desde el Estado con un programa estatal no nos gusta como idea. Así que tampoco la apoyaríamos en ese sentido si hubiera un programa para todos y todo fuera centralizado, porque nos parece que no están los componentes técnicos ni tampoco hay un modelo que nuestro se ve la efectividad, quizás no es el más popular. No hay solo un modelo que pueda decir que es el mejor, eso está estudiado. O sea, ahí la gente tiene que elegir las estrategias que... Porque eso le podría decir María Clementina, yo también escuché el programa, escuché hartos programas de esa línea en internet, y algunos están mucho más interesantes y otros que en realidad son cosas que yo digo, ¿de dónde sacaron esa información? Porque lo que están diciendo es muy grave, ¿sí? Bastante grave. Sí, son delitos, lo que nombran son delitos, por eso lo digo. O sea, ahí no hay doble lectura, si eso ocurre, eso es delito. No, pero una pregunta solamente. Uh-huh. Sí, no, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Estamos, parece? ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún tipo de comentario. Yo creo que está muy bien, que igual también hemos estado un poco pasados en la hora también. Sí. Muy bueno, muchas gracias, muy interesante. Gracias. Bueno, antes que se retiren, ¿cierto? Queremos agradecer a Daniel su disponibilidad, su generosa exposición. Creo que nos ha dado herramientas tremendamente significativas para nuestra labor educativa y para nuestro cuidado personal también. Así es que no queda más que agradecer a él y al equipo de la Fundación que desarrollan esta tarea formativa tan importante. Quisiera agradecer también a todos los profesores que han estado presentes en estos días de formación. El tiempo que se han dado ha sido realmente significativo y las exposiciones que hemos tenido creo que han estado a un muy buen nivel. Más adelante Germán les va a hacer llegar vía correo electrónico la evaluación para que la reenvíen después a la vicaría de los cursos que hemos tenido en estos días, de las charlas en las que hemos participado. Quisiera, sí, antes que nos vayamos, que le demos un aplauso virtual a Daniel, así muy en la pantalla, ¿cierto? Por su trabajo. Gracias. Germán, no sé si tienes tú algún aviso. ¿Aló, Germán? Parece que no se vaya ahí. Sí, ahí sí, tenía el micrófono apagado. No, reiterar más que nada los agradecimientos a cada uno de ustedes por estar en estas 3 jornadas que igual han sido intensas. Estas jornadas que han sido bastante igual fructíferas y en un proceso de introducción a los nuevos programas también de la asignatura de religión. Como ya les dijo el padre también, este material, todos los materiales de las 3 jornadas, del día lunes, día martes y día miércoles, los vamos a hacer llegar a sus correos y también una evaluación dentro de este mismo proceso. Así que, más que nada eso, vamos a continuar este proceso también con distintas formaciones durante el año, hasta llegar también a la escuela de verano de profesores. Y eso, agradecido totalmente. Muy bien. Agradecido. Alguien está hablando, parece. Ahí sí.
Bueno, entonces, agradecerles a todos y que el Señor nos bendiga, nos acompañe y que la labor que desarrollemos en los meses que quedan estén siempre fortalecidos por la gracia del Espíritu. Gracias, Daniel, nuevamente a ti, al equipo, gracias a todos los profesores. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Vengan, chao. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, gracias. Adiós. Adiós, gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bastante ocupado, mamá, no estoy. ¿Cuánto?